buenas noches, señor. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo estás? Bien, Feliz excelente. domingo. Feliz domingo. Anoté tres temas para hablar que quiero abordar antes de entrar con nuestro primer tema, con nuestro invitado. Sí, pero antes de ir a esos temas, que generalmente los desarrollamos al inicio del Sí. programa, yo quiero recordar que estamos vestidos por Perry Ellis. Encontrás todas estas prendas en el segundo nivel del Shopping del Sol. Y además precisarte que por el Día de los Enamorados vuelve el 20% de descuento. Así que yo sé que hay gente que hace compras a último momento. Pueden ir hasta el segundo nivel del Shopping del Sol y encontrar estas prendas. Realmente para las chicas un muy buen regalo para el novio, para el marido. Y Así que una ocasión especial para regalar esto que yo Perry tengo, Ellis. sí, esto que yo tengo de Perry Ellis es todo de lino, ¿eh? Sí. Para fechas así de calor, compañía, excelente. Para temporada estival, muy bueno. Y también quiero agradecer especialmente a Hansel y Gretel, que nos acompaña todos los domingos con el mejor catering y que también tiene promociones especiales para el Día de los Enamorados. Quiero recordarte que Hansel y Gretel está ofreciendo a las parejas, para agradar a esa persona importante en tu vida, canastas de desayuno, también cestas de dulces, y podés llamar al 0981 19 60 30 y al 021 200 233 para tus pedidos. Pero apúrate para que no quede fuera de la lista. Bueno, tenemos que conversar de varios asuntos, estimados amigos, que han ocurrido durante la semana. A modo de resumen, a modo de título, Carlos, yo quiero empezar Sí. señalando que el viernes, en el tema chat senadores, la pericia de la defensa de la senadora Desiree Masi, estimados amigos, creo yo que da un paso que derrumba la historia oficial. ¿Qué pasó? Se desgrabaron las conversaciones de chat de Franco González con su hermano Eduardo González, en los cuales quedan en evidencia dos cosas. Primero, que estaban en pleno conocimiento de que la señora de Franco, Rocío, estaba siendo confundida con la esposa de Beto Ovelar y que estaban tratando de obtener beneficio económico de la venta de esa conversación. No lo digo yo, lo están diciendo las desgrabaciones que se obtuvieron con la pericia de los documentos borrados. Acuérdense que hay 2000 conversaciones borradas, esas se recuperaron muy a regañadientes. Canillas no quería entregar el teléfono, lo tuvo que entregar y ahora está saliendo que efectivamente, hey, después de varios días hay una conversación muy interesante. Termino con esto, Carlos, la introducción, donde Eduardo González le dice a su hermano Franco, decile que se quede, aunque que no cambie ni La foto de perfil ni y la el foto de nombre. perfil ni el nombre, porque se van a dar cuenta que no es la esposa de Beto. Y después recién hacen la conexión con Canilla, que bueno, no cree ni su mamá. Claro, yo simplemente quiero agregar detalles a esto que estabas comentando. La conversación en donde supuestamente se pide un sicario para asesinar al presidente de la República, de acuerdo a la construcción que hicieron Luis Canillas y otros referentes del oficialismo, se da el 17 de agosto, 17 de diciembre, 17 de diciembre del año 2016. La denuncia recién se formula el 27 de enero del 2017. Y simplemente completar esta información porque los senadores colorados disidentes y la oposición presentaron ya una denuncia el viernes contra Luis Canilla, contra Franco González Báez, hermano de Eduardo González, apoderado de la ANR, y María José Aguilar, quien era la titular de la línea que denunció el plan de magnicidio. Y por supuesto, en esta denuncia que plantean los senadores disidentes y la oposición, hablan de la utilización de la fiscalía y de una grosera alteración de datos, como ya bien estabas comentando. Sí, señor. Otro tema, también hablando de la investigación fiscal que no está avanzando, el falsificatón. Así mismo. Tenemos que decir que la investigación sobre el falsificatón no avanza. Hasta ahora no han sido llamados a declarar los promotores. Tampoco está siendo indagado la persona que iba a ser directamente beneficiado con este tema. Y lo cierto es que se llamó a un grupo de personas a declarar ante el Ministerio Público.
Algunos pusieron una excusa, no se presentaron y bueno, por supuesto las personas que son directamente promotoras de esta iniciativa ni siquiera son molestadas por el Ministerio Público. Para redondear el tema nomás, artículo 246 del Código Penal del Paraguay, estimado amigo, ley vigente de la República. Los autores y los usufructuarios de documentos de contenido falso o de firmas falsas son penalmente responsables y se pueden ir 10 años a la cárcel. El beneficiario número 1 del falsificatón, Horacio Manuel Cartes Jara, directo a la cárcel cuando se restablezca la justicia en el Paraguay. Y por supuesto los promotores, que son Pedro Aliana y compañía, que también le van a acompañar a Horacio con sus trajes de rayas en alguna celda de Tacumbú, ¿verdad? En otro orden de cosas, el abogado paraguayo Cubas, también el concejal más conocido como Quelembú, y otros adherentes políticos que se recuerdan ustedes que llegaron a la capital, empezaron a pintar algunas camionetas del Ministerio Público. Bueno, todos ya están libres. El último que ha salido en libertad fue el abogado paraguayo Cubas, tras una audiencia de revisión de oficio por parte de Pablino Escobar, juez, que ordenó la libertad de paraguayo Cubas, quien estaba detenido como 10 días más o menos por pintar el domicilio del fiscal general del Estado. El rally de grafitis va a continuar. Si bien por parte de la justicia se le planteó algunas medidas alternativas a la prisión del paraguayo Cubas no ha firmado ese documento, pero sí que eventualmente si vuelve a repetir estas situaciones, digamos, en la vía pública, bueno, eventualmente va a tener que volver a responder ante la justicia. Pero hoy está libre, tanto él, el concejal Quelembú y los otros adherentes políticos que también llegaron hasta la capital para hacer denuncias sobre el sistema corrupto judicial. Bueno, y por último, el viernes a la noche, estimados amigos, el viernes a la noche se hizo público un audio de las bases del Frente Guazú en el departamento de Canindeyú, donde los amigos del Frente Guazú convocan a una manifestación a desarrollarse el miércoles, el próximo miércoles, porque ese miércoles, según el audio que está circulando ya desde el viernes, se va a presentar el proyecto de reelección vía enmienda para ser tratado el día jueves. Yo no sé si esto tiene andamiaje porque ustedes saben que el Congreso está en receso, tiene que pasar por la comisión permanente del Congreso, que es Una convocatoria. que es el que tiene que hacer la convocatoria, Sí. Y tanto Ariel Oviedo como el presidente del Senado ya dijeron que no van a pasar el tema. Ahora, así que no sé cómo puede hacer. La cuestión pendiente es cómo van a hacer para anular la sesión del 25 de agosto, porque eso es lo que no han definido todavía. Aparentemente, según nos contaron, esta es una condición del Frente Guazú para aportar los votos suficientes para aprobar la reelección vía enmienda, pero antes tiene que terminar anulando la sesión del 25 para volver a tratarlo, porque la Constitución es tan clara que supuestamente el Frente Guazú no se va a animar a pisotear esa norma legal que habla que una vez rechazada la enmienda no se puede volver a plantear en el círculo de un año, ¿verdad? Muy supuestamente, los golpistas no suelen respetar la Constitución. Y termino nomás señalando, Carlos, lo siguiente. Sí. El viernes también, a la mañana, corrió la información, hasta ahora no desmentida, de que en el despacho del Procurador General de la República, Hilo Moreno, que tiene mucho que decir sobre el tema de Eduardo González en el chat de senadores, bueno, en el despacho de Hilo Moreno se está terminando el escrito por el cual van a pedir vía judicial ante Tribunal de Cuentas o ante la Corte la anulación Sí. de la... O sea, yo creo que el lunes presentan ese Claro, escrito. una acción autónoma de nulidad. Sí. También Gracias, Rosana. con nosotros está un representante de los sindicatos. Tengo entendido que este es el único sindicato que no firmó un acuerdo oficialmente con el Ejecutivo Municipal, Óscar Salazar de Simuca. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Enrique. Gracias, Y a toda la audiencia también. Corrijo un poco el apellido mío, Óscar Pereira. Pereira, perdón. Vicepresidente del sindicato Simuca. Y lo primero que quiero decir es que hay 15 sindicatos, pero es el único que se opone. Es el único, o sea, son los únicos que se oponen. Vamos a escuchar después seguro los argumentos de tu sector. Enrique. Sí, señor. Y está el concejal, entre paréntesis, muy próximo a Mario Ferreiro, su bancada en la Junta, Federico Franco Troche. ¿Qué tal, Federico? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Un gusto saludarte a vos, a Carlos y a toda la audiencia. Y también está con nosotros el licenciado Óscar Urbé, director de Hacienda de la Municipalidad. ¿Cómo te va, Óscar? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Más vale que expliques bien lo que estamos, porque
Tenemos y a así toda la un signo de teleaudiencia. interrogación alguno, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Vos sabés que, si te parece, quiero iniciar con el licenciado Orué, porque me gustaría que nos dé un pantallazo de lo que es hoy la municipalidad en cuanto a tributación. Estábamos leyendo en la semana datos muy complicados, ¿verdad? En el tema de evasión, y bueno, nos gustaría que nos expliques un poco cuál es el panorama que ustedes encuentran en la municipalidad de Asunción al asumir con esta nueva administración. Bueno, Carlos, en principio tenemos que hablar de que hay de lo total facturado, por ejemplo, en el año 2016, solamente el 51% se ha recaudado. Entonces tenemos un 49% no recaudado y que está por un lado en gestión de cobro, por otro lado está en, ¿cómo se dice? Los abogados tienen que hacer ¿Puedes repetir el guarismo, por favor? sí, Impresionante. Sí, gestión de cobro. No, O sea, el guarismo, ¿qué por 59, perdón, 51, 49 51 recaudaste y 49 están para cobrar? para cobrar. De lo facturado. Claro. O sea, eso es importante aclarar, de lo facturado. Y tenemos una particularidad. Hay meses en los cuales la Municipalidad de Asunción no logra ni siquiera, de la recaudación, no logra ni siquiera poder alcanzar los recursos como para poder pagar impuestos. Perdón, para poder pagar el salario. Entonces eso es importante. Tenemos un sistema que data del año 91, un sistema informático que no está integrado con otros sistemas. Entonces hay una situación muy particular. Estamos atrasados aproximadamente un poco más de 20 años en la municipalidad. Si una persona, un ciudadano quiere ir a hacer una gestión en la municipalidad, tiene que ir y tiene que seguir todo un trámite burocrático en el cual existen papeles, los expedientes pueden perderse y bueno, esa es la situación en la cual está. El catastro básicamente está desactualizado, ¿verdad? Justamente por eso es que esta consultoría lo que busca es, por un lado, mejorar la recaudación a través también de mejorar el catastro. ¿Qué porcentaje de esa recaudación está comprometido por gastos rígidos? Así puntualmente nomás. Y un poco más de 63%. 63%. Bueno, ese es uno de los principales problemas del municipio, que tiene un amplio universo de recursos comprometidos para gastos rígidos y muy poco dinero para inversión física. Y para darte una idea, Carlos y Enrique, al finalizar el año tuvimos que hacer un préstamo con bancos de un poco más de 50.000 millones de guaraníes, solamente para pagar aguinaldo y sueldo. Y esa es una situación en la cual nosotros estamos trabajando para poder evitar, ¿verdad? O sea, lo correcto es, si uno va a endeudarse, tiene que endeudarse para gastos de capital, claro, para hacer obras. Nosotros estamos asumiendo una municipalidad en la cual no podemos ni siquiera honrar los gastos corrientes. Entonces, es una situación en la cual necesitamos mejorar, necesitamos tener tecnología de punta, ¿verdad? Y que el ciudadano sea el primer beneficiado, ¿verdad? Si se utiliza correctamente los recursos, podemos hacer muchas cosas en la municipalidad. Rosana, antes de entrar en el fondo de la cuestión de la reforma propiamente, ¿ustedes comparten estos números? O sea, ¿ustedes están de acuerdo con estos números que está Nosotros diciendo? estamos de acuerdo con la modernización del catastro. Y la deficiencia en la recaudación es un problema ya de la administración de Mario Ferreiro y su gente que está trabajando con él. Nosotros creemos que esta licitación es una licitación que realmente no expresa lo que quiere expresar, porque supuestamente si ustedes leen exactamente lo que dice la licitación, vamos a encontrarnos que es una tercerización. Porque si ellos sostienen que es una consultoría, ¿por qué van a adjudicar software y hardware, por ejemplo? Es decir, que estamos hablando de equipamiento. Hay que preguntarle a contrataciones públicas cómo fue que se le pasó eso de largo, ¿verdad? Y hay otras cuestiones que hacen que está mal hecha esta licitación, porque también dentro del pliego de bases y condiciones, además de violar la Constitución Nacional en sus artículos 168, 169, que dice exactamente que las tasas y los impuestos inmobiliarios son exclusivamente de los municipios, los gobiernos locales. Es decir, que nos encontramos de que esta supuestamente consultoría, que
me gustaría que ellos expliquen bien a la ciudadanía qué es la consultoría para ellos, porque para nosotros es una tercerización. Y te cuento también por qué. Porque además de que se trata de equipamiento, software, hardware y todo eso, y de la utilización, de la modernización del catastro, que son los drones, que para sacar fotografías aerofotogramétricas se llaman, ¿verdad? Desde aeronaves tripuladas y no tripuladas. Y tiene varios errores en esa parte que quiero también dejar en claro, de que en el tema de los drones no está autorizado por la DINAC. O sea, vos podés llamar a la DINAC y preguntar si este pliego alguna vez se expidió en relación a un dictamen sobre la DINAC que dice, porque no existe una reglamentación ni internacional ni nacional sobre la utilización del dron. Y si llamas a especialistas en el derecho aeronáutico y en el tema de la aeronavegación civil, te vas a dar cuenta de que es necesario inmediatamente que sobre eso se haga un apartado especial sobre el tema de aeronaves tripuladas y no tripuladas, y sobre todo las no tripuladas, que son los drones, cómo van a entrar en las casas. Acá te especifica claramente en la página 60 de la licitación que se puede abrir en contrataciones públicas, que me gustaría que abras también para que puedas ver que lo que estoy diciendo está dentro del pliego de bases y condiciones. Es por eso que no entiendo cómo ellos pueden realmente hablar de una consultoría cuando estamos hablando de un sistema de modernización donde van ellos a dar. Hay otra cosa, dura 10 años esta licitación internacional. Tenemos que irnos a la pausa. Les pido disculpas a Federico y a Oscar un minutito porque tenemos que irnos a la pausa. Pero no me contestaste mi pregunta, Rosana. A la vuelta me vas a contestar. Si estás de acuerdo con los guarismos de la catastrófica situación de recaudación. Sí. Y si eso es la responsabilidad de esta administración, Es ¿verdad? lo que te contesté, la responsabilidad. Pero quiero que hablen en números, que me digan en números. Vamos a ir enseguida. Un minutito damos y volvemos enseguida. Bueno, y recuerden ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales, tanto Facebook como Twitter. En Facebook estamos como Sin Límites y nuestra cuenta oficial en Twitter es @sinlímites_RG para sus mensajes, consultas, lo que quieran. Una pausa y estamos de vuelta. Continuamos aquí por las pantallas de Red Guaraní, esto es Sin Límites. Bueno, y lo que queríamos es contrarrestar un poco esta información, ¿verdad? Decía la concejal Rosana Rolón que la deficiencia en la recaudación es responsabilidad de Mario Ferreiro y de su equipo. Pero yo pregunto, en base a los datos que nos estaba dando también el licenciado Orué, concejal Franco Troche, 20 años de retraso en todo el sistema tributario. ¿A quién le cargamos esa responsabilidad? Porque ustedes tienen un año en el cargo, ¿verdad? Y ver un poco hasta qué punto les corresponde a ustedes y cómo ustedes encuentran la casa y en base a eso cómo tienen que trabajar. Claro, eso es lo importante destacar, que esta administración tiene un año, ¿no? Un año de gestión, y en un año de gestión es imposible producir las transformaciones de fondos que la municipalidad necesita y salvar la brecha que se tiene en la ciudad en materia de infraestructura y los servicios que la ciudadanía necesita. Una de las cuestiones que hemos detectado como fundamentales para avanzar hacia la modernización de la gestión tiene que ver con la actualización catastral. O sea, no podemos seguir con esta base de datos que es del año 92, donde existe una evasión que orilla los 100 millones de dólares, donde existen alrededor de 15.000 baldíos en los registros municipales, pero efectivamente cuenta con construcciones, que es lo que finalmente este sistema nos va a permitir. Lo que para nosotros es importante aclarar, porque se ha debatido mucho y se sigue insistiendo que esto es una tercerización disfrazada, una privatización, una concesión. En ningún lugar del pliego, para que la ciudadanía esté tranquila, en ningún lugar del pliego se establece que el objeto de esta licitación sea la privatización de funciones o atribuciones propias de la municipalidad. Esta confusión se generó porque en alguna oportunidad, cuando Enrique Riera en 2003 inició el proceso licitatorio para algo similar, sí, efectivamente la licitación contemplaba una delegación de competencias de la municipalidad porque concesionaba
el servicio a una empresa y la empresa tenía una serie de funciones que cerraban finalmente con incluso el cobro de los tributos a los contribuyentes. En esa oportunidad, la Contraloría General de la República se expidió, obviamente, rechazando por inconstitucional el procedimiento y denegó la posibilidad. En este caso, todo lo que se hace es efectivamente comprar, para que la gente entienda, lo que vamos a hacer es comprar una serie de equipamientos y de software que requiere obviamente de una inversión importante. Se trata de una inversión que orilla los 10 millones de dólares que la municipalidad no cuenta y que el método para poder llevar a cabo esa implementación es a través de una licitación pública que está aprobada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El servicio de consultoría es un servicio que está establecido en el decreto reglamentario de la Ley 2051 y define claramente en qué consiste una consultoría. O sea, no se trata solamente de la prestación de servicios personales. La consultoría es una consultoría integral que va a permitir a la municipalidad dotarse de hardware y software y obviamente todo lo que hace a la implementación de ese hardware y software en la municipalidad. Capacitación a los funcionarios, capacitación a todo el plantel de funcionarios que va a seguir haciendo las mismas funciones que viene haciendo ahora. La municipalidad no delega competencia alguna, tampoco es objeto de esta licitación el cobro de tributos. La empresa no va a cobrar un solo guaraní al contribuyente. Así como se dice que la gente tiene miedo, que sus casas van a ser embargadas, eso no es objeto de esta licitación. Esta licitación lo único que va a hacer es dotar a la municipalidad de una herramienta moderna, acorde a los tiempos que vivimos, que nos permita tener un catastro actualizado y sobre todo tener una relación con el contribuyente absolutamente diferente, una serie de servicios que hoy día no cuenta. Por ejemplo, el ciudadano va a poder entrar a través de la página web a hacer consultas de su estado tributario. Hoy día la gestión de un certificado de actualización catastral o un certificado de no adeudar tributos le puede llevar al contribuyente un mes en la municipalidad con este sistema. Con esta nueva modalidad, con la plataforma que se va a generar, el contribuyente va a tener acceso a su estado de cuentas online, va a poder pagar sus tributos vía web, va a hacer una serie de expedienteos que hoy día se hacen en la municipalidad, se va a hacer a través de esta plataforma. Además de integrar el sistema a todo el sistema integrado de administración financiera, que hoy día no existe. La gestión que hace la municipalidad de tributos es una base de datos estática, que no se comunica con todo el sistema integrado que necesita la administración, que no está interconectado para saber online cuáles son los recursos que se tiene al día, en fin, y vincular a las demás gestiones que realiza la municipalidad en su quehacer diario. Claro, para resumir nomás y después vamos a la respuesta del sindicato. Entonces, esta empresa que salga adjudicada va a proveer de software, hardware a la municipalidad y también va a hacer la capacitación para que el funcionario sepa utilizar estos nuevos sistemas. Y siga haciendo las mismas funciones que la hace hoy, que es la de cobro y la de tener, obviamente, estos servicios que estoy señalando. Habilitar una serie de, por ejemplo, la ventanilla única de gestión de expedientes. Por ejemplo, se va a habilitar a través de esta plataforma, que hoy día no se tiene. Todo el mundo sabe del calvario que sufre el contribuyente cuando va a la municipalidad. Eso es lo que se va a acabar. Es un calvario, pero vamos a discutir ese tema conceptualmente. ¿Cuál es el problema ahí, Oscar, para ustedes sobre lo que está diciendo Federico? O sea, voy a resumirte la pregunta en una cuestión. Las dos versiones no pueden ser verdad al mismo tiempo. O sea, alguien tiene que estar mintiendo. Alguien está mintiendo. Entonces quiero escuchar un poco tu punto de vista. ¿Por qué lo que dice Federico y Oscar no es verdad, según ustedes? Bueno, respetando, nosotros como sindicato respetamos siempre las posiciones, pero siempre nos basamos en lo que dicen las normas legales. Hemos analizado el pliego minuciosamente, utilizando justamente la ley 2051 de contrataciones públicas, la ley de concesión, la ley tributaria municipal, la orgánica municipal, y el pliego aparentemente es un contrato o es una licitación de consultoría. Pero cuando lo contratamos con la ley suprema, con la Constitución Nacional, encontramos que la misma es una privatización. Esa es la situación, Enrique. Sí, pero ¿por qué? Porque justamente dentro de la Constitución viola normas específicas. Específicamente lo que tiene que ver con el secreto documental, artículo 36 de la Constitución Nacional.
el secreto documental es inviolable. Y este pliego de base y condiciones dice que la base de datos se le va a entregar a esta empresa tercerizada, a este consultor, entre comillas, que podemos llamarle. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque, o si no, esta consultora no va a poder hacer el trabajo. Porque él necesita la base de datos para saber lo que ya está, para hacer justamente los reajustes o la renovación. Que falta. Es más, en el pliego de base y condiciones, en el punto 3.3, se habla justamente de la cláusula de confidencialidad, que tiene que durar 10 años y una vez que termina el contrato, hasta 2 años no puede revelar nada de lo que sabe de esa base de datos. Ahí chocamos con lo primero, que es el secreto documental, para hablar ya constitucionalmente la violación que existe, Enrique. O sea, a ver si entiendo bien. A los 12 años, la empresa va a poder disponer de la base de datos. Sí. ¿No? Ya está autorizado por contrato. Él tiene que respetar esa cláusula 10 años y hasta 2 años después de terminado el contrato. ¿Eso es cierto, Oscar? Ahí hay que entender una situación, Enrique. El pliego básicamente lo que habla es de que la empresa lo que va a dotar es de un sistema informático, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace el nuevo catastro, ¿verdad? Lógicamente va a tener que acceder a la base de datos, ¿verdad? Pero ese dato no es que ellos van a procesarlo o ellos van a utilizar para un proceso que la empresa va a realizar, ¿verdad? Entonces, eso es importante mencionar. Claro, Oscar, espera, discúlpame un poquito, pero yo quiero ir a una cuestión. Él plantea una cuestión muy puntual. 12 años después, la empresa va a poder usar los datos de la casa de Carlos Gómez para ella. No. ¿Es correcto? No es correcto. No. Eso es ilegal y es inconstitucional. No puede utilizar. Es causal de demanda y es causal de rescisión de contrato. No puede. Pero entonces, perdón, perdón porque insista un poquito, pero las dos cosas no pueden ser verdad. Él le está diciendo que lo que pasa, esa Enrique, que eso está en el pliego de base. Ellos tienen la fundamentación de cómo ellos quieren manejar y tienen a lo mejor esa voluntad de no privatizar, de que sea una consultoría. Pero yo te iba a decir, es la consultora más cara del mundo. ¿Por qué? Porque dice que va a ser de lo recaudado, o sea, va a ser el incremento del ingreso de lo recaudado del año siguiente. Por ejemplo, si en la administración de Arnaldo del 2013, que tuvo un aumento del 10%, al 2015 cierra con 120 millones de dólares. Esta administración 2016, para cobrar el 2017, tiene que ser sobre la base del 2016. Ahora él te señala que hubo una baja en la recaudación, entonces eso habrá bajado esos 120 millones, supuestamente 2016 debe ser un 10% más de 120 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cuesta esto a la municipalidad? Del 5 al 35% del incremento. Es decir, que si este año 2016 recaudaron 90 millones de dólares, ellos van a aumentar su recaudación y ese aumento de la recaudación, sobre eso van a cobrar de 5 a 35 según la calificación que se le va a dar a la empresa. Vamos a poner un ejemplo, Federico, para entender, perdón, Carlos, para entender numéricamente, y te pido Acá está. que seas muy didáctico, Sí. muy didáctico. Si lo que Rosana dice es verdad, el año que viene ustedes recaudan 110 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer, vos tenés un incremento de 20 millones, con respecto a 90 millones, 110, 20 millones. Sí. Vamos a promediar 15%, son 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. 3 millones de dólares, Enrique, Anual. a una consultora es muchísimo. Pero hay que decir todo. Por un lado, hay que históricamente, el incremento que ha habido. Nosotros tuvimos un incremento entre el 2016, cosa que también contradice lo que menciona la concejala Rosana Rolón. El 2016 ha habido un incremento con relación al 2015 del 10%. Ha habido un aumento natural de mejor gestión tributaria y eso permitió que la municipalidad recaude más. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que en los primeros años, con la actualización catastral, la empresa podrá tener un incremento importante entre lo que es el periodo anterior al año que efectivamente comienza a desarrollar sus aplicaciones en la consultora. Después eso va a ir naturalmente bajando. O sea, no se puede aplicar un valor constante
No se puede aplicar un valor constante porque va a haber cada vez una necesidad de mayor esfuerzo para poder aumentar la recaudación. Porque vuelvo a insistir, para poder determinar ese incremento se tiene que descontar el incremento que naturalmente se da año a año por la variación del índice de precio al consumidor que determina el Servicio Nacional de Catastro cada año en su decreto, y también los incrementos que la Junta determine a través de la competencia natural que tiene en materia de tributos. Es decir, puede aumentar la alicuota de un servicio, ese incremento no se le va a atribuir a la empresa. Por tanto, no es directo, no es la aplicación directa, va a ser siempre en función a una gestión efectiva que es la que se tiene que demostrar. Y esto es importante porque normalmente casi todas las ciudades que tienen catastro cuentan con este problema. Se hace el catastro, se aumenta la base catastral y un año funciona. Pero después, al no actualizar el catastro, la recaudación permanece prácticamente invariable, que es lo que ocurrió con Asunción en el 2000, cuando a través de una licitación que ha hecho el Ministerio del Interior se dotó a la Municipalidad de Asunción y a 4 municipios del área metropolitana de un sistema catastral. El sistema catastral sirvió un año a la municipalidad, después no sirvió más, porque no hay gestión. El catastro es un archivo que tiene que ser permanentemente actualizado, hay que ir cargando información que permita mejorar la gestión, de lo contrario no sirve, es un dato estático que no permite hacer esa variación. Por eso es que la aplicación directa de un coeficiente es falaz. La gestión va a permitir a la municipalidad aumentar su ingreso, y si aumenta el ingreso, obviamente la empresa va a ganar también. La licitación precisamente permite la competencia entre las empresas sobre ese coeficiente. Es un coeficiente que va del 5 al 35, pero en la medida que sea menor el porcentaje, la empresa tiene mayor posibilidades de ganar, porque 70% de la ponderación técnica y 30% nomás la ponderación económica. Claro. Entonces es posible que una empresa gane ofreciendo un 5% de comisión a la municipalidad. Puede ganar porque las ofertas técnicas no va a haber mucha diferencia, va a estar fundamentalmente en la comisión. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta porque en las licitaciones anteriores que se han hecho, en la de Herrera ya hablamos que había una concesión total, había una delegación de competencia, este no es. Y en la licitación que llamó el intendente Samaniego, y sobre todo se terminó en el periodo de pico, se le daba a la empresa una comisión sin resultados, sin gestión de resultados. Había una comisión de 10% y aparte de esa comisión que ganaba sí o sí sobre el monto de los recaudados, aparte había esa bonificación por mejora de ingresos. Por tanto, es lo que a algunos nos llama la atención, como es que en el periodo anterior no ha habido ni un solo cuestionamiento a esta licitación que ya llamó Arnaldo con estas condiciones totalmente leoninas para la municipalidad, y ahora, cuando estamos queriendo implementar algo mucho más perfeccionado a las necesidades de la municipalidad y efectivamente a la garantía de un incremento de los ingresos, ahora sí se cuestiona. Eso nos llama la atención, porque en realidad no sé por qué una licitación que en otros años no ha tenido cuestionamiento, hoy con Mario Ferreiro al frente tiene este cuestionamiento, nos llama mucho la atención. Voy a ir con el director de Hacienda porque los detractores, o sea, los sectores que no acompañan esta idea, hablan de algunas cuestiones que advierten a la ciudadanía. ¿Va a haber suba de impuestos? No. ¿Va a haber despidos de funcionarios municipales? No. Así que me gustaría un poco que ustedes puedan explicar institucionalmente cómo se atiende esas cuestiones. ¿Habrá una suba de impuestos por adjudicar esta consultoría? Bajo ninguna circunstancia, Carlos, está previsto que exista o que pueda existir un aumento de los tributos. Es más, dentro de este pliego, eventualmente, si los concejales determinan que se va a aumentar, eso no implica que la empresa va a ganar, ¿verdad? Eso es importante mencionar, eso es importante que la ciudadanía sepa, los asuncioneros sepan. Eso no implica, o sea, esta consultoría no implica aumento de tributos, bajo ninguna circunstancia. O sea, no es que la empresa va a venir y va a decir, bueno, acá en este tributo ustedes tienen que aumentar un 10%. No es eso. Eso hay que aclarar y hay que puntualizar muy, muy bien. ¿Y los despidos? Nosotros tenemos
con 14 sindicatos hemos firmado un acuerdo, ¿verdad? En el cual vamos a respetar los derechos laborales, ¿verdad? Solamente un sindicato, justamente el que el compañero estaba presente hoy, el que no firmó ese... ¿Qué porcentaje de los trabajadores tiene Simuca? No tengo esa información. Oscar. 1.800 de 8.000. 1.800 de 8.000. Y albergamos a 1.500 funcionarios y contribuyentes. Bueno, Pues yo te voy a decir una cosa, Enrique. A mí me parece que excelente lo que ellos pueden plantear, ¿verdad? Como discurso, ¿verdad? Pero lo que está escrito pues, es lo que vale, ¿verdad? Voy a ir en Entonces, sí. lo que quiero nomás decirte y señalarte, Enrique, que a mí no me parece, ¿verdad? De que el problema es de que la consultora es demasiado cara. Y además que sale muy caro a la ciudadanía. Como vos hiciste un cálculo así, 5 millones de dólares te sale al año por 10 años, multiplicás, sumás. Es que Entonces, no es ¿qué directo, quiere es que decir no es esto? así. Que nosotros estamos ante un inminente riesgo de que supuestamente no es privatización, pero vayamos a que sea consultora. ¿Cómo la consultora va a incrementar el impuesto? ¿Cómo va a incrementar la recaudación si no utiliza estrategias? Por eso acá señala la forma, el dron, el software, todo lo que es la información de la ciudadanía va a estar ahí. ¿Cómo van a trabajar en la parte jurídica? Acá está todo en el pliego de base de condiciones, por eso hay que leer lo que a mí me pasó, que yo no leí y ahora sí leí, revisé, gracias al sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Asunción, gracias a muchos funcionarios y también a la ciudadanía que dijo, ¿qué está pasando acá? Y te voy a decir otra cosa que hay que hacerle saber a la ciudadanía. ¿Ustedes creen que esa audiencia pública fue porque ellos quisieron? Los que están enfrente mío no quisieron la audiencia pública. ¿Qué estaban ocultando? Por eso es que acá hay gato encerrado como acá. Acá hay un gato encerrado. Entonces, ¿por qué nosotros cuando planteamos con el concejal Orlando Fioroto que se haga la audiencia pública, ellos se opusieron? ¿Cuál era el motivo si lo único que queremos es transparentar el proceso? ¿Por qué no podemos saber qué es lo que realmente está pasando? Hay gatos encerrados. Ahí te quiero explicar No, hay algo. gatos encerrados acá en el estudio. en realidad está libre, no está cerrado. Enrique, te quiero explicar simplemente algo, ¿verdad? En la contratación, o sea, la licitación es contratación de servicio de consultoría para servicios de diseño e implementación de un sistema de gestión tributaria y catastral para la Municipalidad de Asunción. O sea, ¿cuál es el punto? El punto es sencillo. Si la empresa viene, nos hace un diseño, nos dicen, ustedes tienen que modificar su estructura de una forma mucho más ágil, ¿verdad? Los funcionarios hacen el trabajo. Claro, atende Oscar y tenemos que irnos a la pausa, por eso te interrumpo un ratito, porque quiero que sepas lo que nosotros dos en la radio, en la unión, le dijimos a Mario y a Federico también. Acá hay una cuestión sencilla a mi modo de ver. Si esto es delegación, es inconstitucional. Si no es delegación, tenemos que hablar del tema costo. Pero esperame después de la pausa, por favor. Claro, Sí. yo creo que hay que evaluar también el tema costo. Claro. Los leemos también a ustedes a través de redes sociales, así que comuníquense tanto en nuestra cuenta de Facebook como en Twitter sobre este primer tema de la noche. Una pausa y estamos de vuelta. Nos quedan, estimados amigos, 10 minutos. Este es el último bloque. Este es ¿verdad? nuestro último bloque sobre el tema municipal. Así que, Rosana, aprovecha ahora, Ahora. si vas a matar. Si no vas a matar, 13 empresas se presentaron en la visita técnica, entre ellas AX Panamá. Quiero saber, AX Panamá con su sede en Panamá. Sin embargo, esta empresa, si googleas y buscas, ¿verdad? Vas a ver que es una empresa que no tiene experiencia en la gestión y tampoco tiene experiencia en el catastro. La experiencia que tiene de catastro es también igual que en Venezuela, porque ahí tienen una sucursal. Entonces, ¿qué pasa con esta empresa que ya tiene que llamarnos la atención, por ejemplo, entre todas? AX Panamá no tiene experiencia y se presentó, pero su sucursal o como se diga, la empresa filial, brazo, en todo caso tiene que decir, si va a presentarse con experiencia, tiene que decir sucursal Venezuela. Sin embargo, dice sucursal Panamá, AX Panamá. Hay que fijarse en eso. Y otra cosa, esto está
traído los pelos esta licitación. Yo le quiero pedir tanto a mis colegas concejales como al intendente de la ciudad de Asunción que revise su posición, así como lo hice yo y como van a hacer otros concejales seguramente, porque esto no puede ser, que una consultora salga tan cara y además de eso, esté de trasfondo la privatización, la violación a la intimidad, la violación a la información. Espera, Rosana, te interrumpa, hay una cosita, porque vos me estás convenciendo del tema documental, o sea, me estás convenciendo que hay un problema, digo, no todavía pero todavía no me estás convenciendo de que es una delegación de cobro de impuestos. Es una delegación porque dice el incremento de las tasas y los impuestos. ¿Y cómo va a incrementar? En 10 años, ¿por qué va a ser una empresa en una O sea, va a ser como el pliego Vive les da- Sur. a- Hoy estamos peleando A ver, por si, lo de a ver Sur. si entiendo bien. Hasta constitucionalmente, ustedes, los representantes del pueblo, son los que tienen que decidir eso. ¿El pliego le saca a la Junta Municipal esa atribución? No. Ahora No, está el no. 7 de marzo se van a abrir los sobres, Enrique. El 7 de marzo se abren los sobres y vamos a ver quién ganó. Y yo quiero por eso poner a conocimiento. X Panamá es una empresa internacional y después están otras empresas. Hay que revisar eso, porque esto es un fraude, una estafa. Ellos no saben en qué se metieron. Ellos a lo mejor tienen todas las buenas intenciones. No que el sistema anterior era peor. No. Acá todo está mal porque la gente se va a quedar sin casa. Se van a rematar. ¿Por qué? Porque esta consultora, entre comillas, que realmente es una empresa que va a venir, le va a obligar al pago para el incremento. Ese otro 50% que no paga es mentira. Los que pagan, ¿qué va a pasar con ellos? Se le va a aumentar su impuesto, se le va a aumentar todo. Ese es el problema de esta licitación. Ahora, pero porque ¿cómo? no hay nada acá que señale lo contrario. Si me dicen, en este apartado dice, ahí yo me voy a tranquilizar, pero no dice nada, Pero, te deja el concejal, arbitrio de una consultora internacional. Concejal, pero ¿cómo se puede aumentar impuestos si no aprueba la Junta Municipal? Eso es Ese imposible. es el tema, ¿sabes cómo? El dron entra en tu casa, viene, se instala en tu casa, revisa, me parece que acá hay una construcción, ¿y qué tal si no es la construcción? Porque la resolución que usaban ese dron, que ¿quién le califica al dron si no tiene permiso de la DINAC? Es que no le van a dar porque no tiene permiso, nosotros no podemos, como la ciudad capital de la República del Paraguay, aprobar sin que se haya pasado por la DINAC, por ejemplo. Y ahí es donde se va a producir, meterle un dron en la ciudad, en tu casa. Entra y dice, no, acá hay realmente hiciste otra construcción, entonces te vamos a aumentar porque acá hiciste otra construcción. Pero ¿y si el qué tal cálculo- si es una Pero sombra? ¿y si el cálculo está mal? ¿Entendés? Y si el cálculo está ahí mal, está, no, a ver, si el cálculo ¿Quién está mal califica el hecho, dron? no, si el cálculo está mal hecho y se debe corregir, ¿verdad? Claro, eso está mejor. Pero ¿por qué por ese 40% que paga su impuesto vas a estar poniéndole algo que no le va a rendir a la población, que no le va a gustar a la ciudad de Azucena? ¿Por qué tenemos que actuar así? La modernización del catastro no pasa por una licitación que está apañada o está dirigida o es un negociado, aparentemente no sabemos. Pero yo creo que esto se debe volver a foca cero, como dice el presidente del Consejo de Comisiones Vecinales. Concejal Franco Troche, ¿por qué 10 años? ¿Por qué 10 años? Me gustaría que respondas a eso y después vamos a los cuestionamientos puntuales que hace la concejal Rodón. Yo voy a responderlo a los 10 años, pero en primer lugar quiero señalar que hasta ahora en ninguna de las exposiciones se ha notado ninguna argumentación que pueda sostener que esto es ni delegación, ni privatización, ni tercerización, ni concesión. No existe ningún argumento que hayan dicho que conceptualmente defina estas categorías. Es decir, acá simplemente lo que estamos haciendo es dar una tecnología a la municipalidad que permita aumentar la base tributaria. Los 10 años se ha establecido en función a la inversión que hay que hacer para que la municipalidad cuente con este servicio que no tiene en este momento la posibilidad de invertir. No tiene la posibilidad de hacer esa inversión que es absolutamente necesario. Si nosotros no hacemos esto, no se va a poder responder a toda la demanda que tiene Asunción actualmente. Asunción es la cabecera de un sistema urbano que ya prácticamente representa el 50% de la población paraguaya. Eso es importante. Entonces, se trata de una inversión importante. Es la capital del país. Estamos hablando de la sede de un sistema de 30 millones. Produce prácticamente el 50% del PIB paraguayo. No es cualquier cosa. No podemos conseguir gratis un software para administrar una ciudad. Se tiene que hacer a través de los conductos. Se ha hecho el llamado a través de los canales institucionales y legales establecidos por la ley. Está desde junio del 2016 publicado en el portal de contratación, es decir, no se ha hecho a tambor batiente como se dice tampoco. Hay un proceso transparente, fue aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones, la Dirección Nacional de Contrataciones rechazó
todos los argumentos que se han opuesto a esta licitación, que son los mismos que hoy día se debaten. Ya hay un dictamen de contrataciones públicas en este sentido, y solamente se ha dado lugar a un aspecto que se eliminó del pliego, que es el anticipo financiero. Ahora, pero Eso el es tema del costo, la ganancia y la inversión, a mí me gustaría que... Eso se va a definir porque Pero vos hablaste de una inversión de 10 millones de dólares, que es lo que va a tener que hacer la empresa. por lo bajo es la inversión que tiene que hacer. Se estima, según el pliego, más de 10 millones de dólares la inversión. ¿Y la ganancia? Y la ganancia es la que se va a determinar en función del porcentaje. Son todas, estas que se están haciendo son todas especulaciones. Nosotros vamos a saber, al momento de la apertura de sobre y al momento de la evaluación de las ofertas, ahí vamos a tener con certeza qué empresa es la que va a ser eventualmente adjudicada. No se puede hablar de una empresa como la que está citando la concejala sin saber si esa empresa va a pasar por todo el proceso que todavía se necesita hacer. Hay criterios de evaluación técnica, Vos hay estás indicando que ellos van criterios de a- precalificación. Si no reúne los requisitos, la empresa va a ser descalificada. Así de simple, va a ser descalificada. Entonces estamos haciendo, estamos asusando a la población, a la ciudadanía con un tema muy sensible. Es preocupante porque en este momento no hay ningún interés ni de subir los tributos ni de darle a ninguna empresa el cobro de esos tributos. No va a salir la empresa a hacer la gestión de cobro, por tanto va a seguir siendo el mismo esquema municipal de funcionarios municipales que van a permanecer, incluso van a tener mejoras, van a incrementar sus condiciones, porque al haber gestión por resultados, los funcionarios también van a tener la posibilidad de incrementar sus ganancias, sus ingresos. O sea, todo eso está de por medio. Por eso me extraña que un sindicato pueda oponerse a un sistema de modernización que finalmente va a mejorar las condiciones de trabajo de los recursos humanos de la municipalidad. Licenciado Urbe, yo una precisión nomás técnica para entender en qué etapa está específicamente esto. La apertura de sobre de las ofertas es lo que se hace Sí. en cuánto tiempo. El 7 de marzo se realiza la apertura de las ofertas. 22 empresas se han presentado. Sí. ¿Verdad? Entonces se va a hacer, así como dice el concejal, se va a hacer la evaluación posteriormente. Y también hay que mencionar lo siguiente, desde junio está en el portal. Se hicieron las publicaciones en los diarios conforme a lo que establece la ley, la ley 2051. También se tiene que mencionar que 11 veces pasó por la Junta Municipal y de los cuales 22 concejales han aprobado. O sea, acá hay que entender lo siguiente. Se hizo un análisis técnico, los concejales analizaron esto en todas las comisiones correspondientes y en plenaria, ¿verdad? Y eso es importante. Y la Dirección de Contrataciones Públicas, que es la entidad rectora de las contrataciones, se ha expedido ante 2 denuncias y una investigación de oficio, ¿verdad? Entonces, y donde se expidió que es una consultoría. Y por eso es que se va a hacer la apertura del sobre el 7 de marzo. O sea, El contrato final pasa de nuevo por la Junta, tiene que sí, pasar, tiene que ser aprobado por exactamente. la Se Junta. tiene que hacer adjudicación del contrato. se tiene que evaluar, se tiene que adjudicar y esa adjudicación con el contrato tiene que pasar posteriormente a la Junta, donde se tiene que analizar. Y ahí es la instancia donde se tiene que ver si es 5%, 20%, cuánto es el porcentaje que va a ganar esa empresa. Y acuérdense, y por último, Enrique y Carlos, no es solamente tecnología lo que nos va a brindar la empresa, nos va a brindar el diseño, nos va a brindar capacitación a los funcionarios. O sea, estamos hablando de 3 pilares fundamentales y sobre todo el tema catastral, que es un tema donde se invierte mucho, ¿verdad? Oscar, querías responderle vos al concejal, quiero escuchar tu versión sobre la cuestión de los trabajadores. El concejal dice de que esto es muy caro para comprar, pero en cambio tenemos herramientas para ellos, le pueden otorgar las herramientas, le pueden autorizar al intendente para la emisión de bonos, para hacer los empréstitos, y nosotros como gremio queremos agarrar todo ese sistema del 92 y tirarlo lejos, y que queremos que se invierta 2 millones de dólares y que se compre computadora y que se compre software y que se traiga todo, y consultar al especialista, un ejemplo, una empresa común X de Asunción, y que le haga la capacitación a los funcionarios. Entonces consideramos que es una mentira esto. Esto es una consultoría en papeles, pero está disfrazado de una privatización. El artículo 51 de la orgánica municipal dice claramente las atribuciones del señor intendente referente a la gestión de administrar y encargarse de la recaudación. Ahora esta posibilidad que va a hacer el intendente Mario Ferreiro va a delegar a una empresa que se llama consultoría. Eso es inconstitucional. La Contraloría General del Estado, ¿cómo va a venir a hacer la verificación a una empresa privada? El bien común de la municipalidad, que es atenderle a los ciudadanos, ¿qué va a pasar? Porque una empresa privada no va a venir a buscar el bien común de nadie, va a venir a buscar el lucro.
y el porcentaje es del 5 al 35. ¿Qué va a pasar de 5 direcciones donde están involucrados más de 800 funcionarios? Y van a pasar por un filtro. ¿Por qué? El pliego dice, el personal de contrapartida seleccionado por el contratante, Municipalidad de Asunción, con el asesoramiento del consultor X, el personal de contrapartida trabajará bajo las órdenes del consultor en forma exclusiva. En caso de cualquier integrante de contrapartida no cumpliera satisfactoriamente el trabajo inherente a sus funciones que le hubiera asignado el consultor, este podrá ser reemplazado y el contratante no podrá negarse sin razón. Y comenzamos con el filtro, comenzamos con los despidos. Eso se Va a refiere haber al despido, personal de la porque esto nosotros, al personal de la consultora. lo hablamos al con el personal señor de la intendente Mario consultora. Ferreiro, lo hablamos. Al personal de la claramente. consultora se ¿Y refiere, esto que está Oscar. diciendo Federico? Es el personal de la consultora. No, al personal de municipal. contrapartida, No. es lo que dice acá, el personal de contrapartida seleccionado por el contratante, Municipalidad de Asunción, el contratante, Una con interpretación el errónea. asesoramiento del consultor, el consultor es el que va a ganar La adjudicación. relación El contractual personal de es entre contrapartida la trabajará bajo municipalidad las y el órdenes del contratante, no entre el consultor en forma exclusiva, dice concejal, no podemos mentir al pliego. Vos sos abogado, ¿verdad? Esto es No una podemos mentira. mentir. ¿Cómo lo se que dice establece acá la la relación palabra. contractual? La relación contractual se establece entre la municipalidad y la consultora. Concejal, No hay estamos relación hablando de del personal dependencia. técnico, estamos hablando del No personal hay de relación de contrapartida. dependencia entre la No, consultora señor. y el funcionario Entonces, municipal. entonces está mal tu pliego. Entonces ustedes entienden mal. Lo que ustedes hacen es una interpretación equivocada de ese texto. Pero a porque Enrique le voy a lee leer. todo, Espera, Enrique pero es lee el neutral. contrato, Espera, mi Enrique querido. Lee el es representante contrato. de la sociedad. Escucha, Enrique. El personal de contrapartida seleccionado por el contratante con el asesoramiento El contratante de la del consultor, el personal de municipalidad. contrapartida trabajará El bajo contratante de la órdenes del consultor municipalidad. en forma 10 años exclusiva. va a capacitar. El contratante En de la caso de que cualquier integrante de contrapartida no cumpliera satisfactoriamente el trabajo inherente a sus funciones que le hubiera asignado el consultor, este podrá pedir su reemplazo y el contratante no podrá negarse sin razón a tomar medida la petición. Así también, dijo el doctor Orue, confidencialidad es inconstitucional. Él mismo está diciendo en público acá. Y acá dice el 3.3. Ni el consultor, ni el subconsultor, ni tampoco el personal de ninguno de ellos podrá revelar durante la vigencia de este contrato dentro de los 2 años siguientes a su expiración ninguna información confidencial o de propiedad del contratante relacionada con los servicios. Este contratante o las actividades u operaciones del contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último. ¿De qué Y por estamos eso, hablando? y no ¿De puede qué estamos revelar, hablando? que no Cambiar puede la revelar, No tiene Federico. autorización que de no los puede revelar, contribuyentes. que no y- puede revelar. Eso es lo que dice. Señores, Entonces, nos quedamos cortos, yo sé que nos quedamos La cortos. base de datos se entrega. Pero nos Esto tenemos que ir. constitucional. Rosana, Revisen su posición y trabajemos todos juntos. hay por tiempo la para posición. discutir hasta el 5 de marzo. 7 de 7 marzo. de marzo. Así que tal vez los tenemos de vuelta. Revisar otra vez y Con mucho volvamos gusto. de cero. Con mucho Yo lo gusto. que quiero decir para cerrar nomás, indistintamente a las dos posiciones que estamos viendo aquí esta noche, aquí hay que cargar también costo político. O sea, la administración actual tiene que cargar costo político. ¿Cómo puede ser que en 20 años un sistema no se haya actualizado? Todas las administraciones que pasaron antes tienen que responder también a la ciudadanía esta ausencia y que hayan dejado caer todo un sistema para evitar que se recaude Este como año se nomás debería. cayó. Es sencillo. Esta No, pero recaudación hace 20 años que no 2016. se, no, hace 20 años que no se actualiza el sistema. Carlos, El sistema- coincidimos. Carlos, es Sí, sencillo. Pero, ¿Nos quedamos en el statu quo o tenemos que hacer algo para mejorar? ¿Por qué? Porque la pero no ciudadanía así, no estafándole a la ciudadanía. Tenemos más de No, 500 hay que- está abogados, necesitando inversión, topógrafos. Esto está es una estafa a la necesitando ciudadanía, mejorar una estafa. el tránsito, está, Funcionarios está sobran para hacer el necesitando trabajo. mejorar el... Señores, Sobran para hacer el trabajo. Es una estafa a la ciudadanía. Señores, lo siento mucho, tenemos que irnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias, Les, Enrique. les comprometo a volver porque evidentemente nos quedamos muy cortos con el tiempo. Así que les pido disculpas y Tenemos tiempo. bueno, Dale. hasta el 7 de marzo. Así que tenemos un mes por ahí. Un mes por ahí. Bueno, nosotros vamos a una pausa. A la vuelta vamos a tener una mesa de representantes del Partido Colorado y también algunos otros aliados circunstanciales que pretenden aprobar próximamente la reelección vía enmienda. Así que vos te quedás del otro lado. No te pongas. Continuamos, esto es Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní y a continuación, como todos los domingos, tengo una recomendación para poder olvidarte del estrés. Sí, porque es una semana bastante complicada la que estamos cerrando.
Y bueno, se vienen otras semanas bastante complicadas. Así que este tiene que ser tu aliado, no te va a fallar. La almohada vibratoria terapéutica Jack, que elimina las tensiones nerviosas, quita el cansancio y favorece la buena circulación sanguínea. La puedes utilizar bajo los pies, en la espalda y en cualquier parte del cuerpo. Si estás interesado o interesada, puedes solicitarla llamando el lunes sin ningún problema al 522-610. Muchas gracias a Dismar Salud y Cultura. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados del segundo bloque. Hoy tenemos el privilegio, estimado amigo, de tener una concurrencia absolutamente... Si voy a decir oficialista, me van a pegar acá los... Sí, nomás, oficialista. Bueno, oficialista. Oscar Tuma, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. No, gracias Enrique por la invitación. Gracias Carlos y a todos los panelistas. Un saludo. Raúl Latorre, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, por favor, muy buenas noches, Enrique, Carlos, a los colegas panelistas y yo creo que lejos de ser una cuestión oficialista, sencillamente coincidimos en un punto en particular como un bien mayor para la nación. ¿Qué tiene que ver con Oscar Raúl Latorre? Con Oscar Germán Latorre. Oscar Germán, quiero decir. Él es mi tío. Es tu tío. Es el primo de papá. Enrique. Porque estábamos discutiendo y yo dije, tengo la idea que es su hijo, pero sos su sobrino. Mi papá, mi abuelo, mi mamá, mis tíos, nosotros somos médicos, otorrinolaringólogos. Ya. Él salió abogado. Él salió abogado. Así es. Bueno, y de este lado tenemos entonces a los aliados circunstanciales, como ya lo definió el doctor Latorre, porque coinciden en la intención de habilitar la reelección. Aunque el líder amarilla del equipo joven dice, bueno, no hay todavía una posición institucional del equipo joven. Líder amarilla, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial a ustedes, a toda la teleaudiencia. Y a modo de aclaración, ellos, los colorados, son nuestros aliados circunstanciales en un eventual proyecto de reelección en caso de enmienda constitucional, en caso de que se presente. Para aclarar, serían ellos nuestros aliados circunstanciales para que no se le confunda al electorado, ¿verdad? Con el proyecto de habilitarle otra vez a Fernando Lugo para la presidencia de la República, ¿verdad? Claro, pero ustedes parece que se dieron cuenta tarde de eso, porque la posición del movimiento hasta hace unos meses, octubre nomás del año pasado, era no hacerle el juego al cartismo. Por eso estamos diciendo eventualmente, en caso de que los senadores del movimiento Equipo Joven, del PLRA, acompañen esto. Nosotros, así como mencionaste recién, estamos y le hemos dado el apoyo a estos senadores, políticamente hablando, para que eventualmente acompañen esta posición si es que se tratara o se presentara en el Senado en algún momento, porque tanto se habló que se va a presentar y nunca se presenta al final de cuentas, ¿verdad? Claro. Y también está con nosotros Hugo Richard, senador del Frente Guazú. En el Frente Guazú hay una cuestión complicada, ¿verdad? Porque hay tantos partidos, tantos movimientos, pero bueno, sos parte del Frente Guazú y como siempre has dicho, tu posición por lo menos no cambió. Vos siempre estuviste a favor de la reelección vía enmienda. Claro, lo único que podemos hablar, primero un saludo. Buenas noches. Saludan acá al ex oficialista. Me encantó eso. Ya no iba Carlos. Ese es final. Después te iba a contestar yo eso. Bueno, no, nosotros en el 2011 planteamos la enmienda. Y acá la gente del Partido Colorado en ese momento no estuvieron de acuerdo y archivaron ese proyecto de enmienda, ¿verdad? Ellos lo que también se dieron cuenta tarde, ¿verdad? Pero en fin, nosotros somos los que más autoridad creo que tenemos en cuanto a coherencia para hablar en favor de la enmienda. Ahora, pero el líder que va a ser directamente beneficiado, que es Fernando Lugo, votó el 25 en contra. Y seguramente él va a seguir manteniendo su posición. Cuando el 25 él anunció que iba a votar por el no, ¿verdad? Nosotros no estuvimos de acuerdo. Por eso no le acompañamos en esa posición. Y seguimos manteniendo exactamente la misma postura y creo que él sigue manteniendo su postura. O sea, es que escuché por ahí, y termino con esto, escuché por ahí que algunos senadores dieron a entender que le engañaron a Fernando Lugo. ¿Vos crees que le engañaron o él se fue a votar convencido por el no? No, él en el 2006 ya asumió una posición, ustedes se acuerdan de aquella convocatoria. Claro. Estuvimos con el líder. Varias veces lo dijimos, mucha gente no cree cuando en el 2011 nosotros hicimos aquella campaña, él no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Y ahora votó de vuelta en contra el 25 de agosto, pero haga lo que haga Fernando Lugo,
difícilmente va a convencer a ciertos sectores que están buscando algún motivo para caerle nuevamente al ludo. Porque si no vota, te voy a contar otra cosa de lo que dice la gente. No, él no va a votar, pero le va a hacer votar a sus senadores. Sí. Claro, con ese criterio, ¿por qué no nos hizo votar el 25 de agosto? No, una pregunta. ¿Sí? Sí. Le dejo a usted la pregunta. Oscar Tuma, el debate, yo sé que ustedes lo tienen mucho más internalizado que lo que podemos tener en los medios de comunicación, pero básicamente surge sobre las vías para presentar el proyecto. Yo sé que vos estás en la Cámara de Diputados, pero te hago la consulta como miembro del Congreso y también como abogado y como político. Se presenta un pedido de revocatoria de la resolución del 25 de agosto o se presenta como una nueva enmienda. ¿Cómo ves vos la posibilidad técnica de hacer la presentación? Bueno, primero quiero hacer no una corrección, sino una aclaración. No todos dentro del Partido Colorado estuvimos en contra de lo que se planteó en el 2011. Es más, hoy, gracias al mundo globalizado, podemos acceder a los archivos. Yo tuve una posición favorable porque siempre defendí la reelección. Yo creo que el estar en contra de la reelección es subestimar un poquitito al electorado. Hoy la gente ya elige, ya no vota más. Y tenemos muchos ejemplos de lo ocurrido en las municipales pasadas, donde con estructura, con apoyo del Ejecutivo, con estructura municipal, con lo que quieras, se perdió catastróficamente en varias ciudades muy importantes. O sea, la gente ya elige la gestión, entonces no tenemos que tener miedo. Y respondiendo a tu pregunta, puede ser cualquiera de las dos vías. No va a ser la primera ni la última vez que se revoque una resolución tomada en una de las cámaras. Es más, nosotros en la Cámara de Diputados tenemos el ejemplo de lo que fue la mesa directiva, que se eligieron las autoridades, se revocó esa resolución, se cambiaron los reglamentos internos con una mayoría. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento legislativo te permite, justamente te da esa posibilidad a la cual ustedes están citando. O la otra es presentar un proyecto, que yo te puedo decir que el proyecto que se va a presentar tiene introducciones bastante interesantes en cuanto al primer proyecto que he presentado, como la posibilidad de que la persona que encabece una chapa también pueda encabezar la lista de senadores, que es lo que es un reclamo, no digo popular, pero un reclamo de la clase política, que actores con un respaldo popular terminan quedando fuera de la discusión política. O sea, podemos hablar que también puede ser a través de un proyecto nuevo. Vamos a discutirlo enseguida en esos términos, pero no, la cuestión nomás es, a ver si ¿Cómo entiendo. lo van a hacer? No sé. Perdóname, Oscar, una cosita nomás. Sí. Esta no es la primera vez que se revoque una resolución. La resolución de la Cámara de Diputados que estás mencionando, ¿por qué se revocó? ¿Por número nomás? Y acá yo soy pragmático. Yo dije, yo no voy a entrar en esta cuestión de la enmienda, en una cuestión jurídica. Yo creo que esta es una posición política y no tenemos que tener miedo nosotros los políticos de decir que estamos asumiendo una posición política, porque hoy la gente ya termina enervándose cuando vos le querés tomar el pelo. O sea, yo hoy tengo una posición política y dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en muchas de estas cuestiones que vos decís, prima el criterio político. Y lo que primó en la Cámara de Diputados en aquel momento fue un criterio político de revocar una resolución que designó una mesa directiva y que después se amplió ese plazo de 1 año a 2 años y medio, ¿verdad? O sea, se había elegido para 1 año y después se eligió para 2 años y medio. Así es. Pero con el mismo presidente. Con el mismo presidente, pero se revocó la primera resolución. ¿Y en cuánto tiempo se revisó eso? Porque eso también es un punto que cuestionan ahora. No Imagínate recuerdo. revocar una decisión que se tomó hace 6 meses. O sea, hay tiempos que precluyen también. Y yo creo que no quiero mentirte, pero no fue rápido, porque antes que termine el periodo del diputado Hugo Velázquez, que duraba 1 año, eso se revocó y se revocó esa resolución y se cambió el reglamento interno de la Cámara. Yo quiero Y detenerme. existen otros, sí. no recuerdo, pero existen otros antecedentes en torno a las revocatorias, a la
a situaciones como la que ustedes están planteando, ¿verdad? Claro. Revocar una resolución. Yo quiero detenerme un poquito ahí con el diputado Oscar Tuma porque recordás que vos retiraste tu proyecto de reelección vía enmienda y además después de que vos retiraste tu firma en realidad y que ya no tuvo la firma suficiente para que se presente, se emitió un contundente comunicado por parte del presidente de la República donde decía palabras más, palabras menos, que no existía un acuerdo en la clase política y que también tratar este proyecto en ese momento, decía el presidente, generaba un rechazo. Y también decía Horacio Cartes que el procedimiento tendría que ser por la vía legal. De ese comunicado a la fecha, cuando se vuelva a intentar aprobar reelección vía enmienda, ¿qué cambió? Es lo que yo me pregunto. Yo no sé si cuando el presidente hace referencia al mecanismo legal, yo creo que acá los que están a favor de la enmienda, a favor de la reelección vía enmienda, no son unos antipatriotas. Y los que piensan diferente, tampoco. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener un criterio. Y en esta cuestión, el que tiene la última palabra es la Corte Suprema. O sea, nosotros podemos tener posición y no por eso tenemos que ser extraditados del país. O los que piensan diferente a nosotros ser los que están en contra de la decisión popular. Son posiciones políticas y en este sentido yo respeto el criterio de ustedes, yo tengo mi criterio. Hay juristas que tienen criterio como el de ustedes, hay otros juristas que tienen otro criterio a nivel nacional, a nivel internacional. Esto está totalmente polarizado. ¿Y quién tiene la última palabra? ¿Quién es Dios en este tema? Y son 3 miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Esa es la realidad. Líder, yendo un poquito a la resolución que ustedes todavía no tomaron, pero aparentemente, digamos, están con la puerta abierta para eso, para decirlo de alguna manera, ¿qué elemento falta para que ustedes tomen la decisión en términos concretos? Porque voy a ponerte la perspectiva. El jueves, si no estoy mal, jueves o viernes, no me acuerdo, se publicó ya el cronograma electoral, 21 de agosto de la convocatoria de elecciones, es decir, hay unos plazos que ya empezaron a correr. Entonces, me gustaría que le cuentes un poco a la gente qué elementos faltan o se van a considerar en el equipo joven para tomar la decisión de apoyar o no esta campaña. Nosotros, Enrique y audiencia, hicimos un recorrido a nivel país. Cuando fueron la campaña a la presidencia del directorio recorrimos y en la República del Paraguay la gente se queja de la mala situación del gobierno, o sea, de la mala gestión del gobierno de Horacio Cartes. Ante esa situación se tiene que analizar, ¿el PLRA puede llegar y puede recuperar la presidencia de la República o no puede llegar? Categóricamente es muy difícil llegar solo. ¿Con quién se puede llegar? Con el Frente Guazú, con Fernando Lugo y con otros aliados seguramente que se van a buscar en una gran concertación nacional. Ese trabajo es lo que se estuvo haciendo. Hicimos una reunión con la gente de nuestro movimiento interno a nivel país y se decidió hacer un conversatorio en todos los departamentos de la República que culmina precisamente este 25 de febrero con la convención liberal, más o menos termina, digamos, el recorrido que se hizo o que se está haciendo con nuestro equipo interno del PLRA y con la gente del Frente Guazú encabezado por Fernando Lugo, donde absolutamente hay un apoyo popular increíble, Enrique y audiencia, donde la gente quiere, cree, anhela que el proyecto político que en algún momento estuvo en el Paraguay con Fernando Lugo a la cabeza vuelva en el 2018. La gente clama eso, te dice en la calle, no solamente las encuestas que ustedes manejan en los medios, donde dicen que el 58-60% de popularidad tiene Fernando, lo que ustedes dicen y que dicen los medios de comunicación, en la calle se siente eso. Entonces, ante esa realidad política, nosotros ya le dimos el apoyo a los senadores. Oficialmente seguramente lo van a decir o lo van a manifestar después de terminar esta gira que se está haciendo a nivel país, porque faltan todavía algunos departamentos y yo creo que se va a terminar, así como te dije, el 25 de febrero más o menos culminaría esta serie de giras conjunta que se está haciendo. Lo hicimos en San Ignacio, lo hicimos en Villa Lisa, lo hicimos en San Bernardino con un grupo de la juventud y todos por unanimidad, o sea, la posición política es que el proyecto político de concertación donde tenga alta sensibilidad social, como le dice la gente, vuelva en el 2018 y a eso estamos apuntando. Entonces, conclusión, tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, yo creo que entre el 25 de febrero más o menos, pocos días después seguramente ya se estaría culminando esta serie de conversatorios que se inició ya un tiempo. Yo quiero ir, para cerrar este primer bloque con el doctor Latorre,
para que nos explique un poco las contradicciones que hemos visto con el paso de los años dentro del cartismo. Porque como señalaba Oscar Tuma, él, por ejemplo, tuvo una posición siempre favorable a la enmienda. Yo no le puedo reclamar ahora que él haya cambiado su posición porque él lo dijo públicamente ya en el pasado, incluso cuando se debatía la cuestión que podía beneficiar a Fernando Lugo. Pero en el 2011, los integrantes del movimiento Honor Colorado se quedaron en la Junta de Gobierno y fueron los que forzaron una posición institucional de la ANR. Ahí le escuchamos a Lilian Samaniego, ahí le escuchamos a Darío Filártiga, diciendo que el Partido Colorado rechaza institucionalmente la reelección vía enmienda por innecesaria, inoportuna y peligrosa para la República, y respondía de esta forma a la intención que tenía el presidente de ese entonces, Fernando Lugo. Y yo pregunto, ¿verdad? Hoy ya no es ni innecesaria, ni inoportuna, ni peligrosa esta figura, doctor. Bueno, en primer lugar es importante contextualizar lo que está pasando, el tema reelección, con la realidad del mundo, porque tenemos que recordar que gran parte de las cosas ya están inventadas, no estamos inventando la pólvora. Existen fórmulas para el desarrollo, Carlos, en varios aspectos, desde el punto de vista de la industrialización, desde el punto de vista del fortalecimiento de la democracia, desde el punto de vista de la lucha por los derechos humanos. Y si nosotros hacemos un análisis y clasificamos los países desarrollados y los subdesarrollados en base al sistema electoral, específicamente sobre el punto reelección, Carlos, nos vamos a dar cuenta de que los países desarrollados tienen uno de dos sistemas concerniente a la reelección. O tienen la posibilidad de que se genere la reelección por un periodo continuo, sí, o en periodos alternados. Así también los países subdesarrollados tienen, en la mayoría de los casos, uno de dos sistemas concernientes a la reelección. O no existe la posibilidad de la reelección, o la reelección puede darse en un número indefinido de veces, que eso, bueno, facilita la instalación de una dictadura. Habilitar la reelección dentro de un país en base a la experiencia del mundo y la historia es un paso condicionante para el desarrollo, como lo es un niño que pasa de gatear a caminar. O sea, eso por un lado tiene que estar bien claro en la experiencia mundial. Concerniente a las posiciones que estás relatando, es evidente que la posición asumida con anterioridad respondía a una coyuntura política. Independientemente a la coyuntura política que estás mencionando y que se explica a sí mismo en el enunciado establecido en el momento, desde todo punto de vista, lo que conviene a una nación, a un país, es la reelección. Ahora, pero en ese momento el Partido Colorado no iba a dar su voto para eventualmente habilitar a Lugo. Esa era la posición política observando el escenario, ¿verdad? O sea, esa fue la... Por eso que el partido... Por eso que el partido no era el desarrollo. Claro, o sea, por eso, a ver, porque en ese momento ya sabíamos que había dos fórmulas que se aplicaban en todos los países del mundo, que hablaba de una alternada o inmediata. Ya teníamos ese panorama. Ahora, ¿por qué el Partido Colorado termina rechazando en el 2011 y haciendo esta calificación sobre la figura que hoy alaba? Y no lo alaba cualquier persona, lo alaba a sus principales dirigentes que en el 2011 tenían una posición firme en contra de la reelección por vía de la enmienda. Esa parte es lo que a mí no me cierra. No, estamos hablando, como te dije, Carlos, de una coyuntura en la cual había una oposición clara al gobierno existente en ese momento, impulsor de este proceso. Y en ese sentido también permitíme disentir un poco con lo que estaba diciendo el colega panelista líder amarilla, en base a su experiencia que está viviendo hoy por hoy en el interior. Nosotros tenemos totalmente otra sensación con respecto a la popularidad del presidente de la República. Los indicadores lo demuestran: la reducción de la pobreza, el aumento en la disponibilidad clara de los servicios de salud, ambulancias, terapia intensiva, profesionales, especialistas en el interior, desarrollo de viviendas, aumento de la cantidad de personas beneficiarias en los programas sociales, o sea, tiene un impacto claro en la popularidad del presidente de la República, que es favorable.
Y permitime también señalar algo, Carlos, disculpame, aprovechando la intervención del líder, porque muchos hablaban de una escasa popularidad, de que iba a tener un régimen electoral. Sin embargo, Efraín Alegre y la disidencia colorada están plantados en una posición de que, bueno, básicamente si se habilita la enmienda o se habilita la reelección, tienen por seguro que el próximo presidente de la República va a ser Horacio Cartes. Claro, pero bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero quiero precisar nomás, es la misma construcción que ustedes hicieron en el 2011, por eso rechazaron, ¿verdad? Porque si no iban a terminar votando y le daban la posibilidad a que sea electo, ¿verdad? O sea, son posiciones políticas que hoy se repiten de una manera distinta nomás. No, yo creo que fue bien claro que era una cuestión, el 2011 fue una cuestión de coyuntura política, pero independientemente a la coyuntura, la fórmula para el progreso y el desarrollo de una nación es clara, la reelección. Richard, a la vuelta de los mensajes, contestame esto. ¿Horacio Cartes es un peligro para la dictadura? ¿Cómo para la democracia? O sea, es un peligro de dictadura, perdón. De dictadura. No, una pausa. Sí, señor. Intenso debate es el que estamos teniendo aquí y recordad que vos podés ser parte también a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, nuestra fanpage Sin Límites y nuestra cuenta oficial en Twitter @Sin Límites_RG para todos tus comentarios a través de redes sociales. Bueno, y como todas las noches tenemos un aliado para descomprimir toda esta tensión que estamos viviendo aquí en estudios, el vibromasajeador orgánico Jack. Una respuesta de vida. Esta es la almohada vibratoria terapéutica Jack que elimina tensiones nerviosas, quita el cansancio y favorece la buena circulación sanguínea. La puedes utilizar bajo los pies, en la espalda y en cualquier parte del cuerpo. Desde el lunes a primera hora ya puedes hacer tu pedido si en realidad te interesa esta solución que te va a cambiar la vida. 522-610, gracias a Dismar, Salud y Cultura. Richard, te preguntaba yo si te parecía que Horacio Cartes estaba poniendo en peligro nuestra democracia, si estaba trabajando por una dictadura. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Cuando se produce la candidatura de Cartes fue en campaña electoral y gana. O sea, Enrique, a mí me llamó la atención y me sigue llamando la atención cómo desaparecieron las críticas hacia Horacio Cartes, incluso la tuya. Sí, señor. Lo digo así muy francamente. Pero es que es verdad. Pero de gente que tenía capacidad de crítica, o sea, periodistas, analistas, intelectuales, ¿verdad? Pero lo digo en el sentido de que en medio de la crisis de la política paraguaya, este señor llega a la presidencia de la República sin ningún crédito democrático, sin ninguna credencial de militancia política. Yo siempre suelo decir la falta de transparencia de su acumulación económica. Este señor que llega a la presidencia en medio de una claudicación de la crítica de varios sectores políticos, periodísticos y también intelectuales. Lo que hoy estamos viviendo, hoy sí yo efectivamente creo que hay un retroceso en algunos derechos democráticos que hemos conseguido. Incluso en la visión expresada y reproducida por este gobierno. Ejemplo concreto para no ser muy... Esta reunión del otro día del señor Afara, el presidente del partido, con los medios, y no estoy especulando, yo escuché las declaraciones, igual que todos los que estamos acá escuchamos las declaraciones, el discurso, ¿verdad? Ese es un discurso que el ambiente político del gobierno reproduce. La reproducción casi calcada del Partido Colorado en lo que se llamó el tema de las firmas, ¿verdad? El Partido Colorado, con todo respeto a los colorados, una persona no hace a todo el Partido Colorado, me estoy refiriendo al sistema del Partido Colorado, no sabe hacer de otra manera. El Partido Colorado sabe trabajar en el mismo estilo que en la época de Stroessner. Y ahora voy a tu... Yo creo que el comportamiento de Horacio Cartes ha sido absolutamente autoritario. Nadie puede negar eso. Que él seguramente, y por lo que dice, pues yo no tengo ni tuve un trato con él,
dice que es bastante dictador en su manejo personal, ¿verdad? Pero lo que siempre suele decir, esa es una situación. Otra es que convierta el sistema político en una dictadura. Ahí ya hay que analizar muchas cosas. Una cosa es lo que ocurrió durante la Guerra Fría, una cosa es lo que ocurrió con la preponderancia, la participación de las Fuerzas Armadas en aquel tiempo, lo que ocurría en la región. Voy a decir una cosa, ustedes saben perfectamente bien, pero en términos sociológicos y políticos hay que decirlo, lo que ocurría con el desarrollo de la lucha de clases, ese tipo de elementos hoy día no están, lo que no quiere decir de que no pueda instalarse un gobierno autoritario, pero de que el sistema sea una dictadura, y termino con esto. Cartes es todo lo que dije. Pero para llegar a ser dictador y para realmente ejercer un gobierno, como mínimo, tenés que tener un poco de base de popularidad. Un mediocre, con falta de liderazgo político como el señor Cartes, con una estrecha visión política como el señor Cartes y con una popularidad por el piso. Yo le decía hoy a alguna gente, la idea de pueblo no hay juicio a ese Cartes. No es que dice mal gobierno o buen gobierno, no hay juicio. Muy difícilmente pueda llegar a tener el liderazgo para cambiar un sistema político hacia una dictadura. Yo voy a contestar enseguida, sí. Hugo, porque antes de mi respuesta, que es irrelevante en estos términos, me gustaría saber si ustedes, Oscar y Raúl, ustedes, digamos, ven este diagnóstico que yo comparto sobre Horacio. Horacio, dentro de su manejo empresarial, no es un demócrata. Ahí yo he contado muchas veces en el grupo Cartes nos vuela una mosca sin que Horacio no autorice. Y lastimosamente creo que eso se está transmitiendo a la gestión política en el Partido Colorado. Y me gustaría saber qué lectura tienen ustedes que están allá adentro, ¿verdad? Bueno, yo no quiero hacer un paralelismo de lo que es la conducta de Horacio Cartes en el ámbito empresarial, porque yo creo que si tomamos otros empresarios van a tener seguramente el mismo tipo de conducta dentro de su empresa, ¿verdad? Y fue un modelo que le generó un éxito al mismo. Dentro del ámbito público, lo que yo te puedo manifestar es de que ese temor al cual voy a hacer referencia no existe. Por el contrario, no estamos hablando de cambiar un sistema a través de un decreto, no estamos hablando de cambiar lo hoy vigente a través de una decisión unipersonal de una persona. Esto va a llevarse a cabo a través de un plebiscito. Es el ciudadano el que va a terminar decidiendo, ¿verdad? Y en cuanto a la popularidad o no de Horacio Cartes, es una cuestión que a mí por lo menos no me preocupa. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una instancia donde a mí personalmente me interesa porque creo que vamos a perder la oportunidad histórica de enmendar esto que se generó en nuestra Constitución, que aplaudo como se generó en el año 92, pero que tendríamos que cambiar. ¿Por qué? Porque hoy los actores que generan el atractivo electoral están impedidos a ser reelectos. No se daba antes. Por eso seguramente el fracaso en el intento de Nicanor, el fracaso en el intento de Lugo, hoy los actores que generan el incentivo electoral están impedidos. Entonces estamos viviendo un momento que yo creo no se puede desperdiciar para llevar esto adelante, o preguntarle al ciudadano, ¿está de acuerdo o no? Y si el ciudadano te dice, no estoy de acuerdo, yo te puedo asegurar que por lo menos por 2 décadas vamos a dejar de hablar de reelección. Y si la ciudadanía quiere, y bueno, es lo que decidió el pueblo en su mayoría. Por eso es que yo no le tengo miedo a ninguna persona en estos tiempos a que pueda perpetuarse en el poder. Es muy difícil. La gente ya elige. Este instrumento es un instrumento donde uno puede generar opiniones, puede generar debates. Y ya la gente no va a votar, como mucha gente dice, por el trapo, por la polga, sino va a votar por la gestión. Yo no tengo ningún temor ni en torno a Horacio ni en torno a otra figura de que esto pueda pasar. Vos imaginate que, con todo respeto, se lo sacó a Fernando Lugo por un juicio político y hubieron 2.000 personas en la plaza. ¿Por qué? Porque no generaba el atractivo. La gente no estaba de acuerdo con su gobierno en aquel momento, por eso no fueron 50.000 o 100.000 personas a defenderlo, ¿verdad? Y son los momentos históricos que vive la política y bueno, si así como dice el senador, la popularidad de Horacio,
se verá seguramente más adelante. Hoy ellos están en su derecho de decir eso, así como dentro del Partido Colorado no vemos tampoco la popularidad de Fernando Lugo así como manifiestan esos sectores, pero cada uno lógicamente no puede terminar hablando mal de su caballo, un absurdo. No conozco un político que halague la gestión del que va a estar en la vereda de enfrente. Avíseme cuando eso ocurra. El doctor Torres seguro quiere decir también algo sobre esto, o sea, sobre la construcción que se está haciendo de un sector de la sociedad, pero yo quiero hacerte una pregunta adicional para que después me conteste. Este tema de la popularidad de Lugo, ¿es también un imaginario nomás del sector político que quiere instalar su figura? O sea, ¿cómo ven ustedes desde el oficialismo colorado esa cuestión? Excelente pregunta, Carlos, y permíteme contestar lo que se está hablando con anterioridad. Se habla de un retroceso en el proceso democrático y quiero referirme a la enmienda, específicamente como vía, más allá de la cuestión jurídica, en la cual seguramente cada uno tiene una posición tomada, en el sentido de que finalmente, una vez, y si naturalmente si eso pasa por la Cámara de Diputados, pasa por la Cámara de Senadores y es aprobado, y más allá del disenso, el debate jurídico que pueda existir, finalmente el juez, el árbitro, el que va a tomar la decisión final, si es que va a existir o no la posibilidad de una reelección, es el pueblo. ¿Quién puede ser mejor árbitro? ¿Quién puede ser mejor juez? ¿O quién puede representar de mejor manera la consumación de un proceso democrático que preguntarle a la gente, bueno, ¿y qué te gustaría? ¿Que exista o que no exista reelección? Si finalmente defendemos la democracia y defendemos un sistema republicano. Cuando hablaba el senador de Horacio Cartes, participando dentro de ese proceso de retroceso democrático, yo puedo decirte como parte o como un militante del Partido Colorado, de que las cosas cambiaron muchísimo desde que Horacio Cartes entró a la arena política. Antes era una lista sábana, y vos estabas en la lista sábana o estabas fuera, y necesariamente tenías que pasar por el dedazo para ocupar los espacios políticos. ¿Qué hace Horacio Cartes? Horacio Cartes abre las listas de senadores a través de cuyo proceso existen hoy por hoy colegas suyos senadores que están sentados a su lado en la Cámara de Senadores. Abre las listas de diputados, a través de lo cual también existen diputados que entraron por el cartismo sin que sea una lista específica o su lista específica. Abre el espacio para la juventud. Hoy por hoy está sentado frente a usted un miembro de la Junta de Gobierno, miembro de la Comisión Ejecutiva joven, que en otras épocas hubiese sido imposible o como mínimo terriblemente difícil. Entonces, Horacio Cartes implicó un retroceso democrático, implicó un tremendo avance democrático para el Partido Colorado y para la República. Hablaban también de la cuestión, había hecho la pregunta específica, Carlos, con respecto a la figura de Lugo. A la figura de Lugo. Sí, o sea, si es un imaginario nomás que trata de instalar este sector para darse manija, ¿verdad? Pero que no tiene ningún sustento en práctico. Nosotros tenemos una visión, Carlos. En primer lugar, tengo que compartir lo que estaba diciendo Oscar, ¿verdad? Si la popularidad de Lugo hubiese sido tal cuando se produjo la ascensión de Federico Franco, la respuesta popular hubiese sido completamente distinta. También tenemos una percepción distinta con respecto a lo que está pasando hoy en día, porque la gente percibió que Lugo no hizo bien las cosas. Te puedo decir en el aspecto específico de salud, Carlos, con el mismo presupuesto, 10 veces mayor inversión que los últimos 10 años de esta administración.
con el mismo presupuesto un incremento de 149% de ambulancia, un incremento de las casas producidas, un incremento de los beneficiarios de los programas sociales, una serie, hasta el combustible más barato, una serie de situaciones que afecta y beneficia de manera directa en la ciudadanía. Y no te estoy hablando de una cuestión macroeconómica, te estoy hablando de lo que toca al bolsillo, de lo que toca a la realidad. Entonces, la pregunta, ¿consideramos nosotros que Lugo tiene la popularidad que los colegas panelistas alegan? De ninguna manera. Así como consideramos que la popularidad del presidente de la República es mucho mayor de la que está manifestando. Raúl, tenemos que irnos a la pausa, pero quiero dejar formular la pregunta para el líder. Y después nos vamos a la pausa y me contestás a la vuelta. Ese conversatorio del que vos hablabas para tomar una decisión, ¿va a tener incidencia o no en la convención, o la convención en el conversatorio? A la vuelta de los mensajes, por favor, líder. Bueno, y Enrique le formuló la pregunta a líder amarilla, así que él tiene la palabra ahora para plantear este tema. La convención del 25, claro. Porque Equipo Joven quiere plantear un cambio de posición institucional del PLRA con el tema de la reelección. Y bueno, yo no sé si esto va a ser posible, líder, así que queremos escuchar un poco cómo están evaluando ustedes la estrategia política. Sí, efectivamente nosotros, el PLRA tiene una convención el 25 de febrero en la ciudad de Coronel Oviedo, donde 546 convencionales van a estar siguiendo la línea política del partido. Y hay dos posiciones claras. Una es la que propone el señor Efraín Alegre, que es la de la alianza. Alianza, encabezado por un liberal radical auténtico. Y por supuesto, nosotros que planteamos una amplia concertación nacional con todos los sectores, digamos, opositores en este momento, inclusive sectores del Partido Colorado. Nosotros creemos que la modalidad que debe implementarse es la concertación nacional, le da participación a todos, le da participación al sector de Ferreiro, a la gente de Frente Guazú, con quienes ya estamos dialogando, y los pequeños partidos también como PDP y todos los demás, o sea, todos los sectores. Y se formen duplas, en todo caso, que se formen duplas, presente el candidato a presidente y vicepresidente, y el ganador de esa concertación que sea el candidato de la concertación a nivel país. O sea, una interna de la concertación. Una interna de la concertación, y el mejor posicionado, el que gane esa concertación, esas elecciones, que encabece y que sea el candidato de todos los sectores. Eso es lo que planteamos. Y Efraín Alegre dice, bueno, el PLRA, o sea, él, con PDP, con Desiree Masi o con Rafael Filisola, y que pueden ser muy buena gente, no hay ningún problema, los Filisola, no hay problema, yo no particularmente no tengo ninguna crítica, pero electoralmente no alcanza, no nos alcanzó ya en el 2013, donde perdimos por 250.000 votos. A ver, líder, entiendo. A conclusión, el 25 de febrero en la convención vamos a plantear nosotros, el equipo joven y aliados, que el modelo que debe implementar el PLRA es la concertación nacional. Una preguntita habilitándole a todos los que quieran competir en eso. Pero el tema de reelección entra también ahí, ¿verdad? Claro. Porque necesariamente tiene que entrar para que esté Al el Lugo. decir habilitándole a todos los que puedan en ese momento, el 25 de febrero todavía a lo mejor no se trata del tema de la reelección, pero para cuando se dé la votación de esta concertación, cuando se llegue a votar, a lo mejor ya está habilitado Fernando Lugo y pueda competir también en esa concertación. Una consultita muy puntual. Supongamos que la convención, por X milagro del salario del cielo, qué sé yo, sale 500-40 en contra de la reelección vía enmienda. ¿Qué hace el equipo joven? Yo supongo que ustedes ya se sentaron a pensar esa chance. Claro, se está trabajando en este momento, de hecho que no es la última convención del partido. Tenemos que entender que estamos hablando de una convención antes de que esté habilitado Fernando Lugo y otra convención que va a haber seguramente después de que esté habilitado Fernando Lugo, que va a ser otro escenario totalmente diferente. Porque nosotros entendemos que los liberales, las bases del Partido Liberal y principalmente los convencionales del interior de la República, creen, saben, sienten lo que todo el mundo siente, que con Fernando Lugo se tiene posibilidades de
vivir mejor nuevamente en la República del Paraguay como ocurrió en algún momento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es claro lo que piensa el liberal radical auténtico. Se puede llegar con una concertación donde participe el Frente Guazú y participe también los otros sectores como Avanza País y compañía, no solamente el Frente Guazú, más amplio, más abierto, más participativo. Eso nosotros planteamos. En el otro modelo es poner barrera. Yo, liberal, tengo que encabezar y si Ferreiro quiere ser candidato, no, vos tenés que venir acá de vice si querés venir. O sea, le cerrás la puerta y pensás que Mario Ferreiro, un ejemplo voy a poner, pensás que Mario Ferreiro, intendente de Asunción, va a renunciar a la intendencia de Asunción para ser vicepresidente. Nadie te va a renunciar, aunque él tenga legítimas pretensiones de ser candidato a presidente de la República, por ejemplo. No va a renunciar por la vicepresidencia. Entonces, pero si le planteas, vení acá en esta mesa y competí acá como candidato a presidente y si ganás vos vas a ser candidato a la concertación, te puedo asegurar que va a participar ahí. Un ejemplo te estoy poniendo de qué es lo que nosotros entendemos y qué es lo que entiende Efraín Alegre de un modelo totalmente que creo que no va a tener éxito. Sí, sobre el punto nomás yo le quiero replantear la pregunta al líder, porque, a ver, lo que yo creo que, o a mí por lo menos me interesa saber es cómo el equipo joven se va a mantener en su posición de apoyar la reelección para habilitar a Lugo si en esta convención del 25 hay un rechazo mayoritario. O sea, pongámonos en ese escenario. Si la mayoría del partido, a través de la convención, que es la máxima instancia partidaria, rechaza esa posibilidad, ustedes no van a hacer un cálculo político diciendo ahí, espera un poco, o sea, todo bien, pero ¿quién nos acompaña? Si las bases van a hablar ese día en la convención. Y nosotros creemos que hay una gran mayoría de convencionales que están a favor de la concertación nacional. Lo que se va a discutir en este momento es la concertación nacional, la figura de la concertación nacional. En otra próxima convención, cuando realmente ya se haya decidido si hay o no reelección, podemos hablar ya seguramente de que la fórmula Fernando Lugo PLRA o PLRA Fernando Lugo y compañía, o las duplas o las chapas que se podrían plantear en las elecciones como se hizo en algún momento en las elecciones del 2008. En esa convención del 2008, el PLRA, encabezado por Blas Llano, planteó que Fernando Lugo sea el candidato a presidente y un liberal sea el vicepresidente, y ganó esa fórmula. Eso se podría discutir en una próxima convención cuando realmente ya se sepa las reglas de juego, cuando realmente ya se sepa si está o no habilitado Fernando Lugo. Respondiendo a tu pregunta, en esta convención es la figura que tendría que utilizar el PLRA, concertación o alianza. Esa es el fondo de la cuestión. Pero... Y después otras cuestiones, otros puntos, como por ejemplo que el presidente del partido, Efraín, sigue insistiendo en las sanciones, en las persecuciones, ese tipo de cosas que realmente lo único que hace es crear más roncha dentro del PLRA y crea más división lastimosamente, ¿verdad? Esos son los problemas de criterios que tenemos hoy en día dentro del PLRA, pero que ojalá se pueda solucionar después del 25 de febrero. Ahora, pero escuchando al líder, senador Hugo Richard, tan importante es Fernando Lugo, o sea, es una pieza vital en toda esta historia. La pregunta es por qué en el 2012 ellos apoyan la salida de Lugo, ¿verdad? Con la relevancia política que tiene para ellos, para su propia supervivencia incluso. Bueno, Esa parte es lo que yo no... Voy a referirme a una aclaración. Yo realmente en este programa nunca dije que Lugo tiene una alta popularidad. Lo que sí dije es que Cartes tiene una baja popularidad, ¿verdad? Y no suelo decir eso porque no me siento bien diciendo eso. Sinceramente hablando, en todo caso, ustedes manejan las encuestas. Yo sé que el propio presidente Cartes maneja encuestas. Y Lugo es una persona en este momento que a donde va mete 3, 4, 5 mil personas, que te cuenta acá Líder Amarilla. Entonces dejemos nomás ahí ese tema porque no quiero entrar a esa disputa de quién es más popular. Lo que estoy seguro es que Cartes sí tiene una popularidad por el piso en este momento, ¿verdad? Ahora, la segunda cuestión, voy a ir a lo que dijo Latorre, de que hay un mejoramiento en la calidad democrática porque en el Partido Colorado se abrieron las listas, etcétera, etcétera. No podemos reducir la democracia a ese tema. Cuando yo decía que hay un retroceso, ¿verdad? Y cité 3, 4 cosas de lo que realmente hemos vivido últimamente, pero con Horacio Cartes se recuperó la vieja práctica del Partido Colorado del copamiento de las instituciones, por ejemplo. ¿O eso no es cierto? No, es cierto. Absolutamente cierto eso. Y ese es un retroceso en la calidad democrática de una transición que se construye dificultosamente.
El señor Horacio Cartes con su discurso, últimamente está más callado, pero con su discurso agresivo, violento, lo hemos escuchado varias veces, ha producido muchas fracturas, no solamente dentro de su partido, en la posibilidad incluso del diálogo entre el Ejecutivo y la oposición. Eso está absolutamente roto, a no ser que existe, claro, yo sé que existen algunos sectores de la oposición oportunista que sí recurren a eso. Voy a decir otra cosa, la altísima sospecha que tenemos, voy a decir la altísima sospecha más allá de mi propia convicción, ¿verdad?, de cómo circulan los maletines en el ámbito político. Maletines que dicen, obviamente, es plata del señor Horacio Cartes. O sea, hay una prostitución de la política, y ni qué decir lo que se dice de la Cámara de Diputados, donde está acá el diputado Tuma. Esa es la calidad de la democracia. Tenemos que irnos a la pausa, Sí, Hugo, pero sí. yo te tengo que hacer una repregunta, como dice Carlos, me vas a disculpar. Pero acá. no me respondió lo que yo le No, dije. pero esperamos o sea, sí, entiendo el punto, pero No entendés. entiendo, porque es fundamental esto. Pero si que vos estás diciendo es Cartes, y mis queridos amigos del Partido Colorado, yo coincido con el senador 1000% de que ese es Cartes, ¿cómo te vas a vos a sentar a habilitarle a él para que tenga más poder? ¿Te contesto ahora o a la vuelta de la pausa? Depende de Sí, Carlos. si es corto, sí. Si es corto, puedes responder O sea, ahora. yo no hablo corto, che. Bueno, entonces te damos tiempo para que reformule Dale, y dale, a la vuelta a responder. Dale. Una última pausa, ¿verdad? Sí, Patito, la pausa última, noche. la última. Sí, nos vamos. Bueno, este ya es el último bloque, ¿verdad? Sí, nuestro último bloque. Así que vamos a ir redondeando el debate. Estuvimos muy buenos hoy con el oficialismo. No sé qué nos pasa. No, eso para que no nos tengan miedo. Viste que no siempre aceptan la invitación, generalmente nos rechazan. Así Entonces mismo. demostramos que no hay ninguna violencia acá, que cada uno tiene derecho a decir lo que piensa, aunque nosotros no coincidamos, ¿verdad? Que es lo importante. Bueno, el doctor Latorre, bueno, nos quedamos con Richard, ¿cómo hacemos? Vamos a cerrar con Richard. No, y después, no, después que tenemos claro, la que palabra. hable de Hugo ahora, dale. Sí, después nos vamos con la torre directo. Voy a tu pregunta y cierro con lo que dijo Enrique. Dale, gracias. No, hay que reconocer acá una cuestión. Y no es para enojarse, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Hay mucho oportunismo en la política paraguaya. ¿Sí? Ayer te hacen un golpe de parlamentario, hoy te plantean una alianza. ¿Qué querés que te diga? Esa es exactamente la realidad de la política paraguaya. Lo mismo que cuando nosotros presentamos el proyecto de enmienda, el bloque de senadores agarró y archivó ese proyecto. Esa es lastimosamente la conducta de la política paraguaya. Me parece que contesté tu pregunta, ¿verdad? Contestaste. Lo de Enrique. Voy a tratar de ser corto, Enrique. Te voy a empezar. Nosotros discutimos mucho el tema de la enmienda, no enmienda, pero realmente lo que diputados o senadores van a hacer es habilitar el referéndum. En la práctica es eso. En la práctica es exactamente eso. Muy bien, ok. Pero discutimos mucho eso. Para nosotros la enmienda es parte, en primer lugar, de un proyecto político, de un programa político. Porque, seguido a lo que yo caracterizaba del gobierno Cartes antes de la pausa, lastimosamente estamos ante una oposición absolutamente miope y con falta de proyectos estratégicos. Porque esto que decía el líder Amarilla, esta línea hubiera sido la convocante realmente de toda la oposición, no solamente para ganarle a Cartes, para ganarle al Partido Colorado también. Pero ¿por qué hay que ganar al Partido Colorado? No porque sean colorados, porque hay que desterrar esta práctica. Hay que desterrar esta práctica. Entonces Enrique dice, y yo creo que hay un sesgo equivocado, porque dice, ¿por qué le habilitan a Cartes? Yo te puedo decir, le habilitamos a Lugo, pero con Lugo estamos habilitando este proyecto político. Este proyecto político, pero tengo que ser muy sincero ahí y reconocer. La guitarra Cartes. Reconocer que para cerrar este proyecto político, que la enmienda es un paso, la reelección es otro paso, el proyecto Lugo 2018 es otro paso, pero hay que cerrar las fuerzas de la oposición. Y le doy la palabra a ellos. Hugo, líder, no te preocupes que tenés, pero te digo nomás, y con todo respeto, señores, no les pido que compartan, le estás abriendo la puerta al patrón del mal, para que siga haciendo lo que ya está haciendo. Lugo, entonces. No, bueno. Realmente
En primer lugar, contestar de la misma senador lo siguiente. El senador habla de cuoteo político, de maletines en instituciones. Yo realmente no tengo conocimiento y discúlpeme, senador, pero si hay algo que sabe la ciudadanía, porque en determinado momento se debatió la transparencia también, es que este es un gobierno caracterizado por la transparencia. No lo decimos nosotros, ya lo siente el ciudadano, y los organismos internacionales empiezan a mejorar nuestra posición después de mucho tiempo con respecto a la transparencia del gobierno paraguayo. Pero más allá de la transparencia, a mí me gusta revisar indicadores y le invito a que no me crean, a que revisemos cuáles son los indicadores de cuántos funcionarios públicos ingresaron durante el gobierno de Fernando Lugo y cuántos ingresaron durante el gobierno de Horacio Cartes. Van a encontrar y se van a dar cuenta con mucha claridad de que el cuoteo político fue muy, pero muy superior en tiempo de Fernando Lugo. Yo creo que, si me permite cerrar, tendrá la oportunidad de hacer su exposición. Pero sí, tengo que compartir algo con usted, senador. Existen retrocesos. Y le voy a decir cuál es el retroceso para el proceso democrático. Que en un grupo de WhatsApp, una senadora, conocida senadora, una de las lideresas de la oposición, hable de que por el poder se mata o se muere. Y te quiero recordar que el Partido Colorado, cuando cae democráticamente en el 2008, cede el poder de manera democrática. Sí. Por los votos llegamos, por los votos salimos en el 2008 y volvimos al poder con Horacio Cartes. Es un retroceso que en un grupo de WhatsApp de senadores de la nación se esté hablando de contratar sicarios. Se quiere ridiculizar esta situación. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si Donald Trump descubre que en un grupo de parlamentarios, ya sea congresistas o senadores, se habla de una conversación de contratar sicarios en contra del presidente? Le aseguro que esa situación no sería ridiculizada. Es un retroceso que en ese mismo grupo de WhatsApp, esta senadora, y permítame leer lo que escribió, y discúlpeme por la palabra que voy a utilizar, que creo que también está prohibida acá. No. Carlos prohibió y a mí tampoco me gusta. Pero tengo que leer. Y esta senadora decía: quiero contar que estoy armando un quilombo con los sindicatos con espíritu navideño. IPS sin cargos nuevos para el geriátrico, aumento en adultos mayores sin incremento, Instituto del Cáncer sin presupuesto para compra de equipos. Quiero contar que estoy armando un quilombo con los sindicatos con espíritu navideño. Y yo soy de salud y viví eso. Viví y constatamos cómo esta senadora se reunía con determinados sindicatos. Y determinados porque hay muy buenos sindicalistas que pelean por los derechos de los trabajadores y pelean por mejorar las condiciones. Pero imagínense jugar de esa manera con la salud, buscando que no sean prohibidos servicios a los ciudadanos. Raúl, a Dios gracias, eso no vamos a contestar eso, pero tenemos que ir cerrando enseguida, por favor, líder. Enrique, yo creo que vivimos en dos países diferentes. La gente que está en este gobierno, con el gobierno, o que trabajan funcionales al gobierno, viven en un país y nosotros vivimos en otro país. Por ejemplo, habla de que la transparencia es uno de los logros de este gobierno. Hace poco en un medio internacional salió que el segundo país más corrupto del mundo, o de América, después de Venezuela, creo, algo así, era Paraguay. En una cadena, creo que CNN, una cosa así, un informe internacional, hace poco tiempo en algunos de los medios. El segundo país más corrupto es Paraguay. Otro de los temas, habla por ejemplo del tema de salud pública mejorado. Salud pública, ahora es el momento más crítico de salud pública. En los hospitales la gente llora por falta de medicamentos en este momento y sin embargo hay añoranza del periodo pasado de Lugo, donde específicamente se implementó salud pública, por ejemplo, de visita a la gente más humilde, el famoso programa APS y compañía. Y por último, y redondeo con esto, la parte de la crítica de este gobierno. Este es un gobierno que le falta sensibilidad social. La parte social es la parte más descuidada de este gobierno. Es conceptualizado por la gente común, por la gente humilde, por la chipera, por el que vende remedio,
como un gobierno que solamente es de los empresarios, de la gente rica y para los ricos, de unos pocos que cada vez se enriquecen más. Eso es lo que la gente ve y cree y siente, porque definitivamente no llega ningún beneficio a la gente más humilde. Entonces, vivimos en dos países diferentes probablemente, pero eso en su momento, seguramente electoralmente, vamos a tener que definir, y nosotros creemos que, repito con esto, creemos que la fórmula del 2018 es que la oposición paraguaya vaya unido y vaya unido sobre la figura del mejor posicionado. En este momento, según las encuestas, Fernando Lugo, puede ser que dentro de poco no, pero en este momento es Fernando Lugo, y no hay cartas ni con toda la plata del mundo que nos pueda ganar, así como no nos ganó en Asunción con un candidato también opositor, no nos ganó en Roque Alonso, no nos ganó en la municipalidad de Fernando de la Mora, perdió en la municipalidad de Lambaré, y así en varias intendencias como Encarnación y compañía, con toda la plata del mundo. Eso es la imagen del 2018, te puedo asegurar. Oscar, para ir resumiendo ya el tema. No, yo no quiero entrar en una defensa. Yo creo que cada uno está en una posición política. Yo esto lo tengo bien claro, entonces no voy a entrar en una discusión a tratar de desmeritar o generar expectativa en torno a una persona. Yo creo que acá, si se comienza a analizar números, yo creo que este gobierno tuvo muchísimos avances, contrario a lo que dice el líder en el sector más carenciado. El programa Tecoporán, por ejemplo, se aumentó en miles la asistencia a la gente más humilde. Por eso no quiero entrar. Si se entra a analizar números, yo creo que este gobierno hizo muchas cosas bien. No se puede negar la transparencia, no se puede negar algunos incrementos importantes que se dieron. Así como tampoco se puede negar de que en torno a la seguridad no hemos dado El salto. el resultado esperado por la ciudadanía. Los LPP siguen generando secuestros, existen 4 personas secuestradas, y son cuestiones que tenemos que decir porque no se puede tapar el sol con un dedo. Existieron cosas buenas, hay que resaltar las cosas buenas, y las cosas malas hay que corregir. Yo veo de esa manera la política. Hugo, para cerrar. Sí, me parece muy bien el discurso, que ciertas cosas se valora y hay un intento de autocrítica. Pero quería decir una cuestión. Yo soy un crítico hacia ciertos manejos en las redes sociales o WhatsApp o lo que sea. Por supuesto, ¿verdad? Y mucho más de política cuando muchos, y lo dijimos públicamente, sospechamos de que nos espían. Entonces, desde ese punto de vista, creo incluso hay bromas que no se debería hacer, lo digo. Ahora, creo que la reacción del Partido Colorado ante eso que se conoció y que la Torre leyó ahora, me parece que generó más pérdida de credibilidad para el gobierno que el jueguito ese por WhatsApp. Esa es la parte que yo creo que ustedes deberían de analizar seriamente. Sobre todo, Raúl, permitime complemento esto, y después de las publicaciones del viernes, donde está clarísimo, ya está decodificado en la Fiscalía, que Eduardo González y Franco González estaban en pleno conocimiento del contenido del chat del día 13 de diciembre. 17. El 13 tomaron conocimiento, el 17 le dio instrucción Eduardo a la señora de Franco y le dijo: quédate en el chat, no cambies tu perfil para que sigan creyendo que sos la esposa de Beto Velar. Eso está decodificado desde el viernes. Entonces, Raúl. Enrique, para terminar esta parte, no, déjame terminar un ratito, ¿verdad? Eso por un lado. Lo que pasa es que hay mucho disparate en nuestro discurso político, ¿no? De todos lados, de oficialismo, oposición, porque imagínense cómo tomó la ciudadanía paraguaya en medio de su indignación cuando el presidente Carter dijo: usen y abusen el Paraguay. Eso es gravísimo. Pero la gente lo tomó exactamente, más allá de que había indignación por eso, pero la gente lo tomó en joda, se burló de Cartes. Fue una versión más inteligente la que tuvo la gente que el cartismo ahora. Y una última cosa, 2 últimas cositas rápidas. Por el poder se mata o se muere. Yo no digo individual de ustedes, pero me refiero al sistema político del Partido Colorado. El Partido Colorado en esa lucha por el poder mató mucha gente, es responsable políticamente de la muerte de mucha gente. Históricamente, la época de la dictadura, por ejemplo,
No tomemos con tanta ligereza ese tipo de cosas cuando nuestro propio partido tiene esa carga histórica encima y una gran responsabilidad ante la ciudadanía paraguaya. Y lastimosamente la lucha por el poder genera lastimosamente ese tipo de situación. ¿Verdad? El problema de la política social de Descartes, mi estimado Latorre, es la siguiente. Subió Tecopona, subió esto, subió, hay más inversión acá, le falta empatía. ¿Sabes lo que es empatía? Empatía es cuando te colocas en la posición del otro, en la situación del otro, ¿verdad? Y el otro te valora porque le das políticas sociales, pero es su derecho. No le das políticas sociales prebendariamente. Le falta empatía a la política social de Descartes. Nada más. Simplemente para precisar este punto, ¿verdad? Porque yo creo que sí, se armó un escándalo con el famoso chat. Hay muchas cosas que se tienen que aclarar. De hecho, hay una investigación abierta y se están valorando las pruebas porque también hay además dudas si hubo o no manipulación en todas las evidencias presentadas. Pero ya que el doctor Latorre dijo, esto es un escándalo que en cualquier parte del mundo tendría una magnitud mucho más amplia que la que se le da aquí. En cualquier parte del mundo también sería un escándalo de magnitud mucho más amplia la falsificación de 63.000 firmas, por lo menos, o sea, certificadas. Entonces resulta que aquí hay desprolijidades de ambos sectores. Ojalá exista el mismo llamamiento por parte del Partido Colorado a aclarar esa situación de la cual ustedes son responsables también, porque eso también es a nivel internacional un desprestigio. Y ahí nadie va a poder decir que el presidente de la República no está directamente beneficiado por una situación totalmente irregular. Entonces, desde los dos sectores hay desprolijidades que se tienen que corregir para que empecemos a tomar en serio la política, sinceramente. En primer lugar, Carlos, yo creo que todos estamos de acuerdo. Nadie está discutiendo de lo que aconteció en ese grupo WhatsApp. Y lo que me dice Enrique es sí, pero si estaba, si le dijo que se quede, que no se quede. Esto sucedió. Se está generando una investigación, como bien decía Carlos, que va a tener eso como consecuencia clara y es gravísimo. Y más grave es que cuando se le pregunta a esta senadora de la oposición si era cierto o no era cierto que pasó, lo niega rotundamente. Por supuesto, eso fue evidentemente sin ponerse de acuerdo con el presidente de nada más y nada menos que del Congreso de la Nación, que decía no, que esto era una broma. A Clinton casi le llevaron al impeachment, al juicio político, porque mintió. Y él no mintió sobre Raúl, sobre ¿por una, qué metes el sobre tema de la mentira? Con todo respeto, yo no iba a decir ni una Había palabra, mentido sobre una Raúl, cuestión de su vida personal. no iba a decir ni una palabra sobre el tema de la mentira, pero vos no me puedes decir de un tipo que el 31 de octubre firmó un papel diciendo que iba... Permitime por favor, Enrique, terminar la exposición y Sí. después seguramente... No, después ya tenemos que irnos. Tendrá muchísimas cosas que decir. Le quiero contestar a Líder, pero realmente el senador Rich ya le contestó, ¿verdad? Él estaba diciendo, Líder, no, que no hubo incremento, que se hicieron mejor las cosas antes. El propio senador Rich le dice, sí, hubo un incremento en la lucha contra la pobreza, hubo un incremento en los programas sociales y de hecho que un 4.7% de reducción de la pobreza, porque Líder, mi querido colega panelista, son buenos los discursos, pero es más importante tener los indicadores para hablar con la verdad y con claridad. 4.7% de reducción de la pobreza total, 3.9% de reducción de la pobreza extrema, 134% aumento de ambulancias, a mayor presupuesto en los últimos 10 años para provisión 200%, 2000% de la deuda pública. Eso también 64%. Carlos, ¿te puedo responder a la otra pregunta? De forma la concreta. deuda, 2.000 millones de dólares de la deuda pública, o sea, aumentó muchas cosas. Lo de la planilla, rápido, un minuto. Claro, para ir cerrando nomás el proceso. Sí, ya terminamos acá en esta cuestión. Entonces, los indicadores son demasiado claros, Líder. Me hablas del Congreso Nacional, el senador, te tengo que sacar el micrófono. el senador, este último. El senador habla de empatía, ponerse en el lugar. ¿Qué puede ser mejor empatía? Porque estamos hablando ya de ideales, de empatía, del amor, que el servicio encarnado. ¿Y qué es el servicio encarnado? Darle más salud, darle más cama en terapia, que hay 30%, darle más ambulancia, darle más ayuda a los programas sociales, que es lo que está pasando. Bueno, hay que confiar mucho, tenemos que irnos, te juro que tenemos que irnos. Mucho en el PowerPoint. Te voy a decir, el presidente de la República no va a dar instrucciones para adulterar planilla, así como una senadora tampoco va a atentar contra el presidente vía chat. Él no
tiene la más mínima responsabilidad sobre Tiene la ese responsabilidad de hecho. ser un Hay que beneficiario, leer. que se vaya a la cárcel. 287.000 firmas válidas. Raúl, te juro que te queremos mucho, pero tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Gracias. Lo siento, tenemos que irnos. Gracias, Gracias, muy muy amable. amable. Volvemos el próximo domingo.